Capítulo 11. Crujido. Los ojos del monstruo, duros como si estuvieran hechos de cristal de calabaza, se entrecerraron desagradablemente formando una media luna invertida. Para Alicia, parecía como si se estuviera burlando de ella después de encontrarse por primera vez en mucho tiempo. Ella quería gritar, aunque su garganta se desgarrara y sus cuerdas vocales se rompieran. Quería contraatacar de alguna manera. Jaja, Jiwach. Sin embargo, las palabras que brotaron de la boca de Alicia no se formaron completamente ni funcionaron como lenguaje. Se aferraban a ella, como un chicle pegajoso, adhiriéndose tenazmente. Fue lo mismo ese día. Alicia observó la muerte de su hermana desde la seguridad de un almacén, bajo la protección de su hermana. Ni siquiera gritó. Agarrar las herramientas agrícolas afiladas esparcidas por ahí y luchar junto a su hermana era algo que ni siquiera podía imaginar. Estaba demasiado aterrorizada para hacer otra cosa que no fuera observar. Ella no podía emitir ningún sonido ni decir nada. ¿Por qué? Porque cuando su hermana la empujó al almacén, le dijo que se quedara callada y no hiciera ruido. Porque tenía miedo de interponerse en el camino de su hermana peleadora. Jajaja. Es gracioso, muy gracioso. No estaba completamente equivocado. Eso era parte de la razón. Pero había algo más fundamental, más trivial, más áspero. No fue solo por esas razones que no pudiste responder y te quedaste sin palabras. Alguien le habló, una voz familiar, una entonación familiar, pero ahora una voz extraña, perdida en las profundidades de viejos recuerdos. Susurro. La paja en el suelo se desmoronó bajo un sólido trozo de carne roja. Crack. Aplastamiento. Luego, donde estaba el cuerpo del antiguo jefe del pueblo, la carne fue pisoteada y salpicada en todas direcciones. Esa cosa extraña y grotesca se acercó a Alicia, con cautela, como una mantis, acechando a su presa, pero con una sensación diferente. Si una mantis se acercara a una presa desprevenida, entonces esto, KRRK, parecía disfrutar la reacción de la presa que no podía resistirse. Corte. Un apéndice parecido a un tentáculo se extendió desde el cuerpo del monstruo y golpeó la cabeza de Alicia. Conocía las debilidades de los seres vivos. A pesar de su actitud juguetona, tenía la intención de matarla de un solo golpe. Alicia se lanzó instintivamente, gritando en silencio. Evitó por poco el ataque, que se dirigía hacia ella. Sin embargo, sus manos temblaban de miedo, protegiendo su cabeza, y sus piernas no podían levantar su cuerpo caído, como un polluelo recién nacido incapaz de resistir la gravedad del mundo. Alicia cayó y se levantó repetidamente. Su mente gritaba por escapar, pero su cuerpo no respondía. Un apéndice sólido parecido a una cola del monstruo golpeó el abdomen de Alicia, enviándola a volar ligeramente contra unas cajas de madera detrás de ella. El impacto hizo que el polvo en el almacén se levantara y varias herramientas cayeran al suelo. Algunas golpearon la cabeza de Alicia, pero ella ni siquiera la sintió. Sus sentidos ya estaban abrumados por el miedo y el shock, haciendo que el dolor leve fuera insignificante. Susurro. Se acercó de nuevo. Sus respiraciones pesadas sugerían emoción ante la resistencia intentada por la presa. Alicia también lo escuchó. Instintivamente, sus ojos buscaron una ruta de escape, pero ya había un visitante. Un charco de sangre roja con el cuerpo de un anciano cuya cabeza había desaparecido. Era tan cruel como los oldinos dispersos en sus pesadillas. De nuevo, Alicia intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. Se sintió sofocada, patética. KRRK. Sus piernas musculosas avanzaron hacia Alicia. Ella tenía que resistir. Si no lo hacía, moriría. Alicia comenzó a lanzar cualquier cosa que pudiera ver. TOC. Los objetos lanzados al azar ni siquiera lograban arañar la gruesa piel del monstruo, cayendo como hojas. Si alguno golpeaba su rostro, mostraba un atisbo de disgusto, pero eso era todo. No tenían efecto. No, para ser precisos, si tenían un efecto. KRRRK. El monstruo comenzó a enfadarse. TOC. Dejó de jugar y cargó furiosamente. Su masa hacía temblar el suelo con cada paso. Al ver esto, Alicia buscó desesperadamente algo más para lanzar, pero no quedaba nada a su alrededor. Sin nada más para defenderse, Alicia rascó el suelo, no para cavar, sino para alejarse, rascando el suelo con ambas manos, tratando de alejarse del monstruo, pero incapaz de retroceder debido a la pared del almacén. En su pánico, Alicia no se dio cuenta de que no se estaba moviendo, sus dedos sangraban por rascar tan fuerte. Entonces, clink, ella tocó un trozo de metal en su cuerpo. TOC, crash. El monstruo rojo rugió y chocó contra Alicia. Derribó la pared, llevándose a Alicia consigo, sin disminuir la velocidad. Sus piernas fueron arrastradas por el suelo, la piel desgarrándose y el dolor retorciéndola. Sin embargo, en el momento de la colisión, Alicia agarró una hoja en un intento desesperado por sobrevivir y la clavó en el ojo del monstruo. Fue una estecada simple, sin magia ni poder. Create. El monstruo detuvo su embestida y aulló de dolor. Lanzó a Alicia, enviándola volando. Golpe. Ella chocó contra un árbol y finalmente se detuvo. Jiwach. Un grito de dolor estalló desde la garganta de Alicia cuando chocó contra el árbol. Su cuerpo, perdiendo impulso, cayó al suelo. Jiwach. Su corazón latía con fuerza, la bilis subía con cada latido. Apenas había
algo en su estómago, pero seguía intentando salir. Antes de ser golpeada, no tenía control sobre nada. Ahora, el dolor. Claro que golpeaba su cuerpo le traía algo de claridad. Estaba consciente, no había perdido la razón, pero aún no podía levantarse. Mientras el lamento del monstruo sacudía sus oídos, Alicia se giró para escanear su entorno. Su respiración seguía siendo superficial y rápida, sus ojos desenfocados. Por favor, sálvenme. Mamá, papá. Gritos y llantos resonaban desde todas direcciones. Una colectividad de emociones humanas negativas llenaba el aire. Las largas paredes de piedra se estaban derrumbando en algunos lugares. Las casas de madera estaban ardiendo o tenían agujeros enormes como si algo las hubiera embestido. El pueblo estaba siendo destruido. Los ojos apagados de Alicia captaban la escena cambiante de la aldea Rubid. Jajaja. ¿Qué es esto? Es exactamente igual que antes. El pueblo siendo destruido por el monstruo. Sangre salpicada por todas partes. Las cabezas de las personas explotando. Es exactamente igual que en aquel entonces. Una vez más, la voz familiar pero extraña llegó a Alicia. Su corazón latía, salvajemente en respuesta, más rápido que nunca. Eso no podía ser. No había manera de que esa voz pudiera llegar a ella. Ni siquiera en innumerables pesadillas había escuchado esa voz. Ni un pequeño suspiro, ni un grito fuerte. En ese almacén, los únicos sonidos eran su latido y su respiración. Pero ahora, después de todo este tiempo, aquí, los ojos desenfocados de Alicia buscaron la fuente de la voz. Aunque creía que era imposible, la vivace de la misma la impulsó a buscar. Nada ha cambiado, todo es igual, lo mismo ocurre contigo. Esa persona te llamó genio, pero solo mírate ahora, mira a tu alrededor. Alicia murmuró como si hablara por primera vez, o como alguien, delirando por fiebre. Aún no podía encontrarla. No había encontrado al dueño de la voz, pero claramente estaba aquí, cerca. Jajaja. Aún no has vuelto en ti. ¿De qué sirve crecer? ¿De qué sirve aprender, mano? Aún no puedes hacer nada. Algo se acercó a Alicia. De forma refleja, ella extendió la mano. No, sabía qué era, pero lo escuchó. Se estaba acercando a ella. Eso fue razón suficiente para que Alicia extendiera la mano. Pero, KRRK. Lo que su mano extendida tocó no fue piel suave, sino una superficie, viscosa y dura. Un fluido pegajoso fluyó. Acercando su mano, vio que era sangre roja. Este no era el dueño de la voz. ¿Qué? La cola del monstruo se enroscó alrededor del cuello de Alicia, levantándola en el aire. Sus piernas se agitaban sin control, pateando el aire. Alicia intentó despegarla con las manos, arañándola con las uñas, agarrando con toda su fuerza, pero fue inútil. Cuanto más luchaba, más se debilitaba mientras el monstruo apretaba su agarre. Había una diferencia, la más importante. En la visión borrosa de Alicia, vio el rostro del monstruo contorsionado por el dolor, su ojo derecho atravesado por su espada. Las venas se hinchaban como las de una serpiente, junto al monstruo. Hace mucho que no te veía, Alicia. La imagen de una joven, sonriendo brillantemente, parpadeaba como si pudiera desaparecer en cualquier momento. El rostro que la atormentaba cada vez que pensaba en él, pero que aún anhelaba ver a pesar del dolor. Ya fuera por sus córneas raspadas o por el monstruo que la estaba asfixiando. La visión de Alicia seguía nublándose. La sangre se acumulaba en su rostro y lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Alicia, a diferencia de antes, ahora no hay menor que yo mayor que te proteja. Jajaja. En aquel entonces, una chica de 14 años, el orgullo del pueblo y la hermana mayor de Alicia por 4 años, Charlotte. Su sonrisa radiante fue lo último que Alicia vio antes de dejar de luchar. Muchas gracias, joven dama. Gracias a usted, mi trabajo se ha vuelto mucho más fácil. El jefe del pueblo enderezó su espalda, que había estado encorvada durante mucho tiempo, haciendo una mueca de dolor. Hacía tiempo que no se movía tan activamente, y su espalda le dolía aún más. El viejo almacén del jefe del pueblo. Este lugar polvoriento estaba lleno de todo tipo de objetos diversos. Pero realmente está bien que nos ayude así. Debe tener cosas que hacer, y me pregunto si no la estamos haciendo ayudarnos sin motivo. Cuando ella no respondió en absoluto, el jefe del pueblo giró la cabeza. Hasta ahora habían tenido una conversación fluida, por lo que su repentino silencio le pareció extraño. Al mirar hacia atrás, el estado de la joven que había estado trabajando alegremente con él hace un momento era alarmante. ¿Qué sucede, joven dama? Se siente mal, su rostro está tan pálido, como si hubiera tenido una pesadilla. Parecía tener dificultades incluso para respirar. Sus respiraciones eran demasiado rápidas, como si se estuviera asfixiando. El jefe del pueblo rápidamente le agarró la cara para revisar su complexión y se sorprendió. Su piel estaba tan fría como el hielo, ignorando el calor básico que debería tener un cuerpo humano. Esto es grave. En momentos como este. Cierto. Espere un momento, voy a buscar agua tibia rápidamente. Alicia agarró su mano de manera instintiva cuando él intentó salir del almacén. Aunque no dijo nada,
Su rostro, lleno de miedo, se movía de un lado a otro. Espera un momento, vuelvo enseguida. Malinterpretando lo que Alicia intentaba comunicar, el jefe del pueblo le dio una palmada en la espalda y se alejó. Al cruzar el umbral para salir del almacén, el jefe del pueblo desapareció. ¿Desapareció? ¿Qué desapareció? No, no, Alicia, ya sabes. Pasemos rápido de esto. CRRK, más allá del umbral, apareció algo rojo como si hubiera estado esperando. Esos ojos ámbar tampoco le eran nuevos. Absolutamente no podían ser nuevos. Después de todo, pertenecían al monstruo que acababa de matarla. ¿Qué es esto? Ante una situación increíble, Alicia finalmente logró pronunciar palabras coherentes. Capítulo 12. Una genio rara, la heroína más fuerte, la mejor apoyadora. Todos estos títulos eran para ella, Alicia. Tenía innumerables otros apodos, pero estos eran los principales usados incluso en la historia, indicando claramente su talento excepcional como heroína. Cuando ella, una plebeya, ingresó a la academia, sorprendió a todos. Todos reconocieron su talento, no solo los estudiantes, sino también los profesores e incluso la iglesia tenían grandes expectativas para ella. Alicia será la líder de esta generación, protegerá a todos y se convertirá en la esperanza de la humanidad. En realidad, con el paso del tiempo, comenzó a elevarse más alto que nadie, como si desplegara sus magníficas y grandes alas para alcanzar el sol. Más alto, muy alto. Sin embargo, nadie lo sabía. No sabían que las alas que ella extendió, esta vez estaban hechas de cera. Mientras volaba, sin ser consciente de los peligros del cielo, sus alas se derritieron por completo antes de llegar al sol. El primer entrenamiento en el campo, la primera vez que se encontró con los monstruos rojos de los que hablaba, fue emparejada con el protagonista, Liam, y tomó la retaguardia. Como maga del equipo, conociendo su trauma, Liam hizo todo lo posible para evitar que ella se enfrentara a los monstruos, corriendo incansablemente, pero había un límite. Aunque Liam estaba creciendo rápidamente como Alicia, no era lo suficientemente fuerte para proteger a todos. Finalmente, los monstruos llegaron a la posición de Alicia. Sin conocer su pasado, todos esperaban grandes cosas de ella. No había preocupaciones, porque era una genio. Todos pensaban eso, pero el resultado fue desastroso. Irónicamente, Alicia, la genio aclamada como la heroína prometedora de la nueva generación, frente a los monstruos, ya se agachó, temblando, incapaz de hacer nada. Por esto, su equipo recibió las puntuaciones más bajas, excepto el protagonista. Nadie lo había esperado. ¿Quién hubiera pensado que ella tenía miedo de los monstruos? Todos quedaron sorprendidos, y esa sorpresa se convirtió en burla. A partir de entonces, ganó nuevos títulos. Un pasado sombrío antes del glorioso honor, cobarde, molestia, todo apariencia y nada de sustancia. Estos no eran títulos, sino insultos vergonzosos. Afortunadamente, a medida que avanzaba la historia, ella superó gradualmente su trauma y se convirtió en una protectora que defendía a todos. Pero tomó un año llegar a ese punto. Un año. Un año era demasiado tiempo para considerarlo tiempo de preparación. No importaba cuán genio fuera, esperar tanto no era una opción. Por lo tanto, traje a Alicia aquí y le enseñé magia y esgrima. Esperé este día, en que el pueblo Rubit fue destruido, con todas las condiciones establecidas. No sabía cuántas veces había muerto hasta ahora. No podía intervenir. Mientras ella estaba atrapada allí, solo supe del momento en que escapó. Cuando todo el ganado que preparé muera, ella podría liberarse del ciclo de repetición. Su trauma era severo, y recientemente lo había estado despertando con pesadillas, por lo que funcionaría aún más eficazmente. Podría perder la razón y colapsar sin poder hacer nada. Si eso sucediera, sería desafortunado, pero descartaría a Alicia y elegiría otro plan. Ella no era la única opción. ¿Podría Alicia mantener la cordura hasta que todo el ganado muera? Le habían dado la fuerza para soportarlos hasta cierto punto. Había hecho todo lo que podía por ella. Lo que quedaba dependería de ella. No había tiempo para entender la situación. El monstruo comenzó a moverse de nuevo con una expresión de disgusto. No sabía si ella se había vuelto loca o realmente estaba atrapada en una pesadilla, pero sentía con certeza que si no se movía ahora, moriría de agonía, como antes. Jejeje, ¿ves? ¿Qué te hice? No intentes poner excusas por no haber hecho nada en ese entonces. Solo sé honesto con tus sentimientos. No hiciste nada en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenías miedo. Eres solo una cobarde que no puede hacer nada. ¿Por qué tantas excusas para alguien que se escondió en el almacén? ¿Para salvarse? Hermana cobarde. Alicia vio su imagen. Aunque aparecía como el último día que se vieron, su voz no era tan amable como siempre. Las emociones contenidas eran ira y burla. Charlotte, de 14 años, se burlaba de la apariencia de Alicia. El monstruo pasó junto a Charlotte. Su imagen parpadeó y desapareció como un espejismo. El rostro de Alicia y el del monstruo estaban cerca. Incapaz de enfrentarlo adecuadamente, Alicia intentó alejar al monstruo con las manos, pero solo terminó retrocediendo. Corre, tenía que huir.
Tenía que escapar. De esta manera, sus delgadas piernas, que no mostraban señales de moverse, en la muerte anterior, comenzaron a moverse. Como si concediera su deseo desesperado, sus piernas finalmente le obedecieron. Temblaban violentamente como álamos temblorosos, pero Alicia, ahora podía correr. KRRRR. El monstruo notó su cambio. Lo que él pensaba que era una presa libre, incapaz de moverse, ahora tenía piernas capaces de correr. Así que el monstruo tuvo que actuar. Swoosh. El tentáculo del monstruo se disparó hacia las piernas de Alicia, tan afilado y rápido como el aguijón de una abeja. Alicia lo sintió y lo evitó por poco. Logró esquivar el ataque del monstruo. Sus piernas se movían. Ahora solo tenía que salir por esa puerta. Pero, un dolor inexplicable se concentró en su abdomen. Era más insoportable que cualquier dolor que hubiera experimentado hasta ahora. Aunque había esquivado el tentáculo, ¿por qué? La pregunta se resolvió rápidamente. Cuando levantó la cabeza, el monstruo mostró una sonrisa clara. Tenía más de un tentáculo. Dos largos estaban adheridos a su espalda. La sangre roja brotó de la boca de Alicia. El monstruo estaba cubierto con su sangre, pero no borró su sonrisa. Retorcerse. El tentáculo que atravesó el vientre de Alicia se movió de nuevo. Quizás para asegurarse de la muerte de su presa, se retiró abruptamente. La sangre que había sido bloqueada por el cuerpo del monstruo brotó. Simultáneamente, la visión de Alicia comenzó a oscurecerse de nuevo. Apenas había empezado a mover las piernas y a hablar, pero no pudo hacer nada. El cuerpo de Alicia cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Y así, ella experimentó otra cantidad desconocida de muertes. La muerte continuó sin detenerse, una y otra vez, una y otra vez. Asterisco, asterisco, asterisco. La cabeza de Alicia se rompió como porcelana. El líquido cerebral y la sangre brotaron, pero Alicia no tenía forma de saberlo. Asterisco, asterisco, asterisco. Alicia gritó cuando le cortaron la pierna. El monstruo excitado saltó alto y se lanzó sobre Alicia. Ella intentó apuñalarle el ojo con su espada, pero su brazo no alcanzó, y el monstruo le mordió la cara. Asterisco, asterisco, asterisco. Crunch. El brazo de Alicia estaba siendo mordido. Cada vez que la boca del monstruo se movía, Alicia parecía perder el conocimiento, pero se aferraba a la cuerda con su espada hasta el final. Intentó usar lo que había aprendido hasta ahora, magia y esgrima, aunque fue poco tiempo, los había grabado en su cuerpo para no olvidarlos. Con una ulide de dolor, apretó el puño. Un brazo estaba siendo devorado, pero si tenía el otro, seguramente podría matarlo. No podía seguir muriendo. Cada vez que regresaba de la muerte, sentía que le cortaban pedazos de su resistencia. Magia y fuerza mental. Se repetía una y otra vez, pero a este ritmo, definitivamente moriría al final. Alicia se dio cuenta de esto y lanzó un contraataque. La magia era como un músculo. Demostrando los resultados de su duro entrenamiento, reunió el maná en su mano. Esa luz azul envolvió su mano. Con esto, podría darle un golpe. Alicia gritó como para desatar su furia y lanzó su puño impregnado de maná contra el monstruo. Su puño chocó contra la superficie dura del monstruo. La sensación fue pesada en el puño de Alicia. Definitivamente había dado un golpe. KRRRK. El monstruo la miró como si hubiera visto algo extraño. Ni siquiera pudo dejar un rasguño. Alicia estaba horrorizada. Crunch. El cuerpo de Alicia fue partido por la mitad. Asterisco, asterisco, asterisco. Alicia murió con los ojos sacados. Alicia murió con el cuello cortado. Alicia murió por asfixia. Alicia estaba corriendo, jadeando con fuerza, movía las piernas. Frenéticamente, los monstruos estaban destruyendo el pueblo. No había un lugar a la vista sin un monstruo. Todos estaban gritando: ¡sálvanos! ¡Alguien, por favor, sálvanos! Pero Alicia no era lo suficientemente fuerte para protegerlos. Ni siquiera podía mantener su propia vida, mucho menos salvar a alguien. Su puño impregnado de maná no tuvo efecto. Su espada imbuida de aura apenas pudo dejar un pequeño rasguño en el monstruo que había entrado en el almacén. Su aura, inestable como su estado mental, parpadeaba como una vela vacilante. Jejeje. Al final, estás huyendo. Bueno, ese eres tú. Ese es el espíritu, hermanita. Aún así, has progresado en comparación con antes. En aquel entonces, ni siquiera podías huir. Cada vez que escuchaba esa voz, era como si le estuvieran apretando el corazón. Le cortaron el cuello, le cortaron el brazo. Incluso después de experimentar eso, el dolor nunca se hizo más fácil de soportar. Sus piernas se tambaleaban, no solo porque estaba aterrorizada, sino también porque su resistencia se había agotado por morir repetidamente. Tal vez la próxima muerte sería la última. No, esta podría ser la última vez. Pensó que no le tenía miedo a la muerte, porque una vez que morías, todo terminaba. Porque no tenías que estar atado a la realidad. Pensó que no era tan malo, pero no, la muerte era aterradora. Era así cuando era niña, y todavía lo era ahora. Eso no había cambiado. Mira allá, Alicia. Hay dos niños pequeños. Aunque estaba ocupada huyendo, la voz de Charlotte era cristalina. Siguiendo el gesto de la niña, la mirada de Alicia se dirigió en esa dirección. Edel, Richie,
Alicia llamó a las niñas por sus nombres, no para atraer su atención, muy suavemente, casi como si hablara consigo misma, tan débil que sería difícil oírla, incluso si estuvieran cerca. ¿Es esa la hermana mayor? Parecen tan jóvenes, incluso más jóvenes que nosotros. Un monstruo se acercó a las niñas. El monstruo movía su larga lengua, como si deseara la tierna carne de los niños. Ethel estaba parada frente a su hermana menor, Fritzsche, sosteniendo un cuchillo de cocina y enfrentándose al monstruo. Seguía secándose los ojos, con una mano, como si no pudiera ver a través de sus lágrimas. Su joven cuerpo temblaba, y también su boca abierta. El cuchillo de cocina estaba temblando. Debía ser demasiado pesado para una sola mano, así que ella cambió a sostenerlo con ambas manos. De nuevo, un paso adelante. El monstruo se acercó. El cuerpo de Ethel se estremeció mucho. Ese sálvanos, princesa. Sus pequeños ojos se encontraron con los de Alicia. Alicia no pudo simplemente ignorarlos y huir. Se detuvo. Quería salvarlos. Quería derrotar a ese monstruo y sacarlos de su miedo ahora mismo. Pero, contrariamente a esos pensamientos, su cuerpo no se movía. Detente, Alicia. ¿Qué puedes hacer? ¿No sería mejor que huyeras? Si no lo haces, tendrás que probar el dolor de que te atraviesen el estómago otra vez. ¿No es así? Alicia no pudo negar esa voz. El miedo a la muerte, la memoria del dolor en el cuerpo, todo impedía que Alicia moviera las piernas. Aún así, intentó hablar. Tengo que ayudar. Ella forzó la apertura de su boca, apretando los dientes, intentó morder las emociones que dominaban su cuerpo. La resistencia seguía siendo fuerte. Sus pies estaban congelados, incapaces de moverse. No hay nadie más, solo yo. Su maestro y sus compañeros habían dejado la aldea. Entre la gente aquí, no había nadie con la fuerza para luchar contra los monstruos. Solo ella podía enfrentarlos. Ah, sus piernas no se movían como si estuvieran clavadas al suelo. Ese era el problema. No podía moverse por eso. Entonces, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué debería hacer para salvar a Ethel y Fritzsche? Te dije que te detuvieras. Solo estás haciendo que te veas más tonta. Desde el principio estuvo mal que intentaras hacer algo. No eres yo, ¿verdad? Puede que tengas suerte con uno, pero no hay forma de que puedas matar a los monstruos. No. Ella podía manejar mana, podía usar un aura estable, había entrenado y dominado su uso para poder emplearlo de manera natural, aun si no podía igualar a su hermana, aun si tenía que usar toda su fuerza para matar a uno de ellos. Si no era ella, ¿quién más salvaría a esos niños? En esos pocos segundos, los pies de Alicia finalmente comenzaron a moverse, ligeramente. Crunch. Se escuchó un sonido desagradable. Debido a esa breve vacilación, el destino de Ethel, una niña que anhelaba los cuentos de hadas, cambió. Hermana. La hermana menor de Ethel, Fritzsche, quedó atónita al ver la escena. La realidad que enfrentaban era demasiado dura para confrontarla con la mente. Clara. Ella estaba muerta. Ethel estaba muerta. La hermana de Fritzsche estaba muerta. Quizás no era la primera vez. Debió haber experimentado la muerte. Muchas veces en los mundos donde había muerto, habían prometido salir a jugar después de que esto terminara. Ella la llamó al final. Sus miradas se encontraron, pero no pudo moverse. Los movimientos del monstruo no se detuvieron. Esta vez, estaba claro que apuntaba a Fritzsche. Ella moriría horriblemente sin ninguna resistencia. No. Su agarre en la espada se apretó. Sus piernas, que apenas la sostenían, ahora tenían una firme determinación por primera vez en mucho tiempo. No. Alicia desenvainó su espada, repitiendo las mismas palabras. Su rostro luchaba por expresar la emoción desconocida de la ira. ¿Oh, qué es esto, Alicia? Esto es bastante sorprendente. Ella podía sentirlo. Su cuerpo estaba lleno de poder mágico. Tonta de ella, no había pensado en llenar su cuerpo con la magia del ambiente. Había practicado tanto, pero el miedo la había vuelto tonta. La energía se precipitó hacia la hoja. Humo azul ascendió por la espada y la envolvió. Se condensó y se intensificó. Una luz brillante, cegadoramente brillante. Era el aura de Alicia. Ella tenía miedo, estaba aterrorizada, quería huir, pero en este momento, la única emoción que la llenaba por completo quería salvarlos. Eso era todo. Capítulo 13. Una ráfaga repentina de viento sopló, y el monstruo fue arrastrado. La joven Fritzsche pensó que solo era el resultado del viento repentino, pero no lo era. La presencia de la mujer que sostenía una espada que emitía una luz brillante dominó inmediatamente el aire frente a Fritzsche. La sangre salpicó y el cabello blanco ondeó. Ella apretó los dientes, y sus ojos brillaron con una intensidad feroz. Princesa. Era la mujer de la que su hermana se había enamorado recientemente, aquella de la que no podía dejar de hablar. Esta mujer, con una belleza sacada de un cuento de hadas, blandió una enorme espada y decapitó al monstruo de un solo movimiento. Lo siento mucho, Fritzsche. Alicia, quien había salvado a Fritzsche de la crisis, repitió sus disculpas. Sus ojos recorrieron rápidamente el horrendo entorno. Cadáveres estaban esparcidos, como muñecos de trapo. Uno era Ethel, que acababa de perder la vida, y los otros dos eran sus padres. Perdón por llegar tarde, perdón por no poder salvarte.
La disculpa de Alicia no estaba dirigida solo a Fritzsche, hablaba a todos los Oldinos que se habían convertido en cadáveres. Alicia no derramó lágrimas, pensaba que llorar después de haberlos dejado morir sería como burlarse de ellos. En cambio, reunió toda su fuerza, en sus ojos que ardían como llamas, se añadió más combustible. SSSKKK. El sonido de la hierba marchita siendo pisoteada resonó por todas partes. En el espacio abierto, los monstruos rojos que habían presenciado la muerte de su camarada se estaban reuniendo rápidamente. Alicia levantó su espada aún más alto, no había vacilación en sus movimientos. Podría ser la última vez, podría realmente morir, aunque esos pensamientos cruzaron por su mente, se movió aún más rápido para sacárselos de encima. Sin. Alicia designó un radio y cortó a los monstruos que cruzaban esa línea, uno por uno. Con cada golpe, la cabeza de un monstruo caía con un golpe sordo. Se podía sentir la vibración que resonaba desde la espada envuelta en aura de Alicia. Uno por uno, las cabezas de los monstruos que invadían el área caían al suelo. A simple vista, parecía que ella mantenía su posición, pero al observar más de cerca, sus movimientos continuos eran bruscos. A diferencia de sus habituales movimientos gráciles y fluidos, cada una de sus acciones era excesivamente enérgica, a veces retraía su cuerpo. Incluso ahora, después de matar a un monstruo, no pudo conectar sin problema su siguiente movimiento y fue atravesada en el costado por el tentáculo de otro monstruo cercano. Alicia soportó el dolor. Swish. Luego cortó el tentáculo y de inmediato cargó hacia adelante, cortando el cuello del enemigo. Gemido, grito, gruñido, grrrr. Cuantos más mataba, más molestos se volvían los sonidos. Lo que al principio parecía una docena de monstruos ahora parecía ser varias docenas, rodeándola. Alicia no dejó de moverse, enfrentó a todos los enemigos que se agrupaban alrededor de Fritzsche. No hacía más de 2 movimientos por monstruo. La velocidad con la que se abalanzaban era demasiado rápida. Si usaba más de 2 movimientos, pronto la sangre de Fritzsche y la suya propia se derramarían por todas partes. Crack. Esta vez, a Alicia se le rompió una costilla. Fue golpeada por un monstruo que cargaba contra ella. Aún así, no detuvo sus movimientos y los continuó sin interrupción. Pisó el cadáver del monstruo caído y saltó hacia adelante. Golpe. Después de derribar a otro monstruo, tentáculos de 2 monstruos diferentes atravesaron cada una de sus piernas. Inmediatamente los cortó y cargó de nuevo, pero su velocidad y fuerza disminuían gradualmente. Con el paso del tiempo, el radio que protegía se redujo y los monstruos se acercaron. La garra monstruosa finalmente alcanzó a Fritzsche. Fritzsche se cubrió la boca con las manos, reprimiendo el grito que desesperadamente quería escapar. Alicia sabía lo que significaba ese gesto. Ella había experimentado lo mismo cuando era joven. Ese momento de ver los últimos instantes de su hermana en un almacén estrecho, tratando de sofocar sus jadeos. Salto. Reuniendo magia en sus pies, Alicia saltó y voló hacia Fritzsche. Sus acciones no fueron impulsadas por el juicio o la conciencia. Su cuerpo se movió instintivamente. Sin embargo, el intento desesperado de Alicia no alcanzó a Fritzsche. Crunch. El monstruo mordió con precisión su cuerpo volador. Los grandes dientes del monstruo envolvieron a Alicia. Chasquido. Sus huesos se rompieron. Un dolor indescriptible se extendió por todo su cuerpo. Quiso gritar y expresar su agonía. Alicia apretó los dientes aún más, clavando su espada en el ojo del monstruo. Aunque su postura y fuerza eran insuficientes, la espada atravesó fácilmente. Era el único lugar que podía ser apuñalado sin aura. Con aura, naturalmente era fácil de perforar. El monstruo gritó y escupió a Alicia, a quien estaba mordiendo. Golpe. Cubierta de saliva y sangre, cayó indefensa. Sus piernas ya no funcionaban. Lo único que podía mover eran las manos. Arrastrando su cuerpo, intentó gatear hacia Fritzsche, pero pronto, incluso eso se detuvo. El monstruo, devorando algo con avidez como si disfrutara de una comida deliciosa, tenía sangre alrededor de su boca. Chasquido. El sonido de huesos frágiles siendo triturados por los dientes. Alicia ya no podía levantar la cabeza. En el momento en que sus músculos temblaron y una inexplicable sensación de euforia recorrió su cuerpo, como si los límites de su cerebro se hubieran levantado. Alicia encontró su muerte una vez más. Asterisco asterisco asterisco, oh, querida, gracias, hermosa joven. Gracias a ti, las cosas se han vuelto mucho más fáciles. Hectómetros. ¿Qué pasa? Alicia agarró el hombro del jefe del pueblo para detenerlo antes de que actuara. Tras innumerables repeticiones, había aprendido que las acciones eran más efectivas que unas pocas palabras. Una fuerza más fuerte que los choques que había sentido hasta ahora permeaba su cuerpo, comenzó en su cerebro y atormentó todo su cuerpo a través de sus nervios. Pero Alicia se sintió aliviada de sentir este dolor ahora. No fue el final la última vez, tenía otra oportunidad. Mientras evaluaba la situación con calma, percibió cosas que antes no había notado. El mana único que había estado circulando por su cuerpo hasta ahora, había desaparecido por completo. Esta vez era claramente diferente de sus muertes anteriores. Calmó su cuerpo controlando su mana como si tomara una respiración profunda. Luego, dio un paso hacia el umbral, y entonces,
apareció la criatura, grotesca, gruñido. La cortó de un solo golpe. ¡Oh, Dios mío, qué demonios! Joven dama, hace un momento. Alicia respondió con calma al jefe del pueblo desconcertado. Le dijo firmemente que no debía salir bajo ninguna circunstancia. El jefe del pueblo no entendía la situación, pero había visto al monstruo, que apareció de repente y presenciado sus habilidades. Asintió y decidió seguir sus instrucciones. Alicia llevó el cadáver del monstruo afuera. Los monstruos se acercaban desde lejos, sacudiendo el suelo como una nube en enjambre, pero aún no habían invadido el pueblo. Por suerte, el que irrumpió en el almacén parecía ser la vanguardia. Usando su espada envuelta en aura, mutiló el cadáver. La sangre salpicó por todas partes, y órganos y carne desconocidos quedaron esparcidos. Sabía que presenciar la muerte de un compañero provocaría una reacción en ellos. Usando ese cadáver, atrajo a otros monstruos, y convirtió a los monstruos atraídos en cadáveres para atraer aún más. Después de terminar la mutilación, Alicia no se quedó simplemente esperando. Aunque algunos monstruos se lanzaban hacia ella, otros la ignoraban. En ese caso, solo necesitaba mostrarles algo más intenso. Inclinándose hacia adelante, ella saltó. ¡Pum! Alicia se deslizó hacia adelante, chocando ferozmente con los monstruos. La fuerza de su agarre no era excesiva. Su cuerpo ardía más que nunca, pero su mente estaba fría. SSSS. Incluso sus pasos eran diferentes a los de antes, ligeros como si bailara en un baile, pero su penetración era feroz. Maximizó su visión central y periférica para reunir toda la información posible. Su oído la asistía, ayudándola en las tareas delicadas. SSSSH. Una ondulación creciente, 20 cortes, 20 cuellos. La velocidad de Alicia al matar a los monstruos aumentó. Parecía adaptarse rápidamente a sus movimientos, superando sus límites. Quizás porque mató a más de 20 monstruos en un instante, estaba atrayendo considerable atención de ellos. Un número significativo de monstruos que habían estado atacando la aldea ahora se reunían alrededor de Alicia. No existía tal cosa como orden entre los monstruos. No cuidaban sus propias vidas. Simplemente se lanzaban al oponente para atacar. Esa era su forma de pensar. Alicia masacraba a los monstruos que se arremolinaban desde todas las direcciones como hormigas. Si corría el riesgo de ser atacada, ampliaba el rango de su golpe de espada para cortar dos a la vez o usaba el impulso de esquivar un tentáculo para decapitar a otro. Cuando estuvo completamente rodeada de cadáveres y monstruos que se acercaban, incapaz de moverse, desató su magia como lo hizo cuando estaba en un pozo de insectos. Esto los empujó hacia atrás o detuvo temporalmente sus movimientos. Aprovechó ese momento para seguir matando y reubicarse. Aunque consumía mucha magia, no había otra opción. Y a diferencia del entrenamiento, la situación era diferente. Alicia ahora estaba constantemente absorbiendo magia del aire. Creek, los monstruos gritaron. Suprimiendo su miedo hacia ellos con ira, se dio cuenta de que cada uno no era gran cosa. Podía matarlos fácilmente usando lo que había aprendido. Sin embargo, el problema era su número. La multitud interminable estaba haciendo todo lo posible por atraer la mayor atención posible. Pero la avalancha de monstruos no cesaba. La aldea ya estaba infestada de ellos. SSSSH. Finalmente sintió una sensación. Un tentáculo afilado rozó su brazo. Aunque rápidamente cortó al atacante por la mitad, más de ellos se lanzaron hacia ella. ¡Bum! Ella acababa de liberar su maná, pero tenía que usarlo de nuevo. La situación se estaba volviendo cada vez más urgente y no podía esperar a que su magia se recuperara por completo. Ella mataba a los monstruos mecánicamente. Poco a poco, se movía, más por instinto que por conciencia, acumulando pequeñas heridas. Alicia intentaba mantenerse alerta cada vez, pero su resistencia y fuerza mental no eran infinitas. La espada que sostenía se volvía cada vez más pesada. Los monstruos la atacaban sin piedad. 4 a la vez. En su postura actual, sería difícil cortarlos mientras giraba. Necesitaba liberar su maná. De nuevo, una luz azul se extendió desde el cuerpo de Alicia. Los 3 monstruos a la vista fueron empujados hacia atrás, sus movimientos restringidos. Espera, 3. ¿Dónde estaba el cuarto? Golpe. Alicia casi perdió el conocimiento. El que había cargado desde atrás chocó contra ella con todas sus fuerzas. Alicia fue lanzada alto en el aire, apenas manteniendo la conciencia, torciendo su cuerpo para blandir su espada. Chirrido. El cuello del monstruo estaba medio cortado, emitiendo un sonido ensordecedor. Su posición incómoda le impedía dar un golpe mortal. El monstruo, herido, azotó desesperadamente con su cola como un látigo. La cola golpeó con fuerza a Alicia. ¡Ah! Golpeada en el abdomen, la boca de Alicia se abrió de par en par mientras su cuerpo ligero era lanzado rápidamente sobre los monstruos. Los ojos ámbar de las criaturas la seguían. Algunos se quedaron con la boca abierta para atraparla, otros saltaron con la boca abierta. Esto era la muerte. El cuerpo de Alicia comenzó a sucumbir a ella una vez más. En ese instante, fugaz, todo parecía moverse en cámara lenta, tanto ella como los monstruos que saltaban. Había enfrentado la muerte innumerables veces, pero esta era la primera vez que experimentaba tal fenómeno.
Quizás era algo que solo se siente al enfrentarse verdaderamente a la muerte. No, no, no. Descarta esos pensamientos débiles. Alicia movió su cuerpo. El tiempo fluía tan lentamente que, aunque su cuerpo, en el aire parecía casi inmóvil, se esforzaba al máximo hasta el límite de estallar. Poco a poco, muy ligeramente, la espada se movió, lentamente, hacia el rostro del monstruo que se acercaba. Pero la velocidad del monstruo era mucho mayor. Cuando su espada avanzó apenas una fracción, el monstruo se acercó 3 veces más. En ese momento, en el que ni siquiera estaba segura de sí, estaba respirando, luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir. Entonces, algo apareció en el rincón de su visión. Era redondo y blanco, algo frío y ligero que se derretiría al tacto. Un copo de nieve. No solo unos pocos, sino una ráfaga de copos de nieve, mucho más numerosos que los monstruos, cayendo del cielo. Al mirar de cerca, los alrededores estaban cubiertos de nieve. El lugar donde había estado, luchando, las lejanas paredes de piedra, todo estaba cubierto. No sabía cuándo había empezado a nevar. No se había dado cuenta en medio de la batalla. Había estado demasiado ocupada para verlo. ¡Tac! Un pequeño copo de nieve cayó en el ojo de Alicia. Le nubló la visión, impidiéndole ver claramente hacia adelante. Los monstruos se acercaban. Tenía que detenerlos. Si moría aquí, los Oldinos todos. En ese momento, algo negro apareció en su visión oscurecida. Surgió, de la nada, como conjurado del espacio vacío, mirando directamente a Alicia. «Hermana, ¿eres tú?». En las visiones recurrentes de sus muertes, a menudo veía a su hermana, Charlotte. Aparecía y desaparecía como un espejismo, así que, podría ser ella, tenía que ser ella. «Estás poniendo esa cara tonta otra vez, pero, está bien, lo pasaré por alto. Esta vez en honor a tus esfuerzos. Aprobaste, Alicia». Por un momento, casi dejó de respirar. El flujo del tiempo que pensaba se había detenido se filtró en sus pulmones. Con una delicada respiración, la figura negra en su visión se volvió más borrosa, distorsionándose por completo. Ya no podía discernir su forma. Sin embargo, cuanto más distorsionada estaba, más segura se sentía Alicia. «Bien hecho, haber llegado hasta aquí. Ha superado las expectativas». Una voz llena de arrogancia, mirando por encima del hombro a los demás. La voz de un hombre, goteando de presunción. Al escuchar esa voz, Alicia forzó sus labios temblorosos para llamarlo. La palabra, cargada de innumerables emociones, apenas escapó de su boca. «Señor Vargan». Capítulo 14. Escucha con atención, Alicia. Nunca debes salir. Bloquea tus ojos, nariz y boca con cualquier cosa que puedas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando la chica mayor preguntó con un tono firme, la niña asintió a regañadientes. Lágrimas corrían por sus grandes ojos, que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Al ver estallar las lágrimas de la niña, la chica mayor le acarició suavemente el cabello. El temblor que sentía transmitía la incapacidad de la niña para calmarse. La chica lo percibió, pero la vibración no solo fue sentida por ella. La niña abrió la boca, aunque sabía que no debía, separó los labios que se suponía debía mantener cerrados. «Hermana, volverás». Al escuchar la pregunta, la chica apretó los dientes y bajó la cabeza. Cuanto más temblaban sus labios, más fuerte los presionaba. Controlaba sus emociones con el más mínimo ajuste muscular. «Sí, volveré pronto». La chica abrazó a la niña. Normalmente, lo correcto sería actuar de inmediato sin pasar por ese proceso. Desde que decidió poner a la niña en ese almacén estrecho y sucio, ya había resuelto actuar. Pero la chica no pudo hacerlo. No podía simplemente cerrar la puerta, de inmediato. El momento que podría ser el último con su preciada familia. Era demasiado valioso para dejarlo ir, así que abrazó fuertemente a su hermana. La niña lo sabía. A pesar de intentar ocultarlo, las emociones de la chica se revelaban fácilmente. Su latido irregular se transmitía por completo a la niña. No era «hermana, volverás», sino «hermana, vuelve». La niña quería decir eso. Quería pedirle que definitivamente regresara y la llevara, o que se quedara a su lado. Sin embargo, no podía decir esas palabras. Irresponsablemente, aunque era joven, no estaba tan desorientada sobre la situación. Dadas las circunstancias, no debía hacer un berrinche. Hasta ahora lo había hecho. Bien, podía lograrlo. No debía obstaculizar a su hermana. Pero las lágrimas continuaron fluyendo sin cesar. Quizás la sangre no podía ser engañada. Cuanto más intentaba ocultarlo, más intensamente se revelaban sus emociones. La chica se apartó del niño, cerró la puerta del almacén, alejándose del deseo de quedarse así durante horas. Hasta el momento en que la puerta se cerró, pudo ver el rostro profundamente contorsionado de su preciosa hermana desapareciendo en el espacio oscuro. La chica tenía la misma expresión que el niño. La única diferencia era que ella contenía sus lágrimas y no las dejaba caer. Eso era lo único. Y entonces, chirrido, la puerta se cerró completamente. Asterisco, 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 chasquido. Él chasqueó los dedos. Entonces, sucedió algo mágico. Los monstruos que se habían estado preparando para devorarla a ella y al hombre cerraron sus bocas como si estuvieran bajo un hechizo y se dieron la vuelta, empujando a otros monstruos. Parecía que habían perdido completamente el interés en ellos.
La sensación cuando él extendía su maná era algo similar a cuando ella usaba su maná en las peleas contra los monstruos, pero había una diferencia crucial. Alicia aterrizó en el suelo y miró a Vargan. Como siempre, él mostraba una expresión relajada. Incluso en la grave situación de que el pueblo estuviera siendo arrasado, él se mantenía constante. No es como la magia, es la magia misma, Alicia. Él habló. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Abre bien los ojos y observa con atención. Recuerda todo lo que suceda a partir de ahora y reflexiona sobre ello una y otra vez. Se movió, como para decir que si ella seguía preocupada por esas pesadillas inútiles, no lo dejaría pasar. Desenvainó la espada azul que había estado colgando flojamente a su lado. Ella nunca había visto esa espada antes durante el tiempo que estuvieron juntos. ¿Era el artefacto que dijo que adquiriría? Verme empuñar una espada es algo raro. Puede que nunca lo vuelvas a ver en tu vida. La hoja emitió un aura aguda. Pronto, el aura tomó forma y emitió un brillo profundo. Eso era aura, pero su densidad no tenía comparación con la que ella usaba. Durante los próximos 2 años, dijo, tienes ese tiempo para recrear la escena que está a punto de desarrollarse. Maestro, ¿qué quiere decir con eso? Estás tartamudeando porque estás tan sorprendido que has olvidado cómo hablar. Mirando tus ojos y tu estado, has cambiado mucho en solo unas horas. Sin embargo, no fue malo. Roar. Mientras los monstruos que había pisoteado intentaban abrirse paso, otros más furiosos avanzaban. Sus músculos se hinchaban como si estuvieran a punto de estallar. Se ven aún más feos de cerca. Si su sangre se mancha en mi ropa, tendré que desecharla, no lavarla. El rostro de Vargan se torció con desagrado, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Parecía emocionado, como si estuviera anticipando algo. Susurro, susurro. Balanceó la espada envuelta en aura varias veces en el aire antes de asentir y mirar a Alicia. Luego habló con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Supérame ahora, Alicia. Flash. En un instante, el mundo se oscureció, volviéndose todo negro, aunque pronto volvió a la normalidad. Fue extraño ya que el día aún no había terminado. Cuando recuperó la conciencia, él no estaba por ninguna parte. Parpadeó varias veces pero no pudo encontrarlo. ¿Dónde? Chirrido. A cierta distancia, las señales de dolor se extendían como tinta sobre un lienzo. En medio del vórtice de sangre oscura, vio su figura. Con un solo golpe, más de 10 monstruos fueron derribados. El mana denso giraba en el aire, atravesando sus cuerpos como relámpagos. Al reconocer la situación, los monstruos lejanos emitieron gritos horribles y se lanzaron con aún más fiereza. Ella conocía bien esta situación. La había experimentado ella misma. Ahora estaba bien, pero sola, no era posible. Pronto él estaría rodeado de monstruos, lo que llevaría a una guerra de desgaste imposible de ganar. Tengo que ayudarlo. Los monstruos a su alrededor ya eran cadáveres, sin conservar ya sus formas. Se dio cuenta tarde de que él los había derrotado. Alicia apoyó la punta de su espada en el suelo y se puso de pie. Aunque tambaleó, sus piernas la impulsaron firmemente hacia arriba. En ese momento, una voz familiar la llamó, y una mujer le agarró el hombro y la abrazó. El gran sombrero que solía llevar había desaparecido, y su cabello rozaba la cara de Alicia. Has trabajado duro, señorita Alicia. Paula se enfrentó a Alicia, examinando su estado para comprobar si tenía alguna herida o si estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No hay ni una sola parte de ti que esté intacta. Me opuse a esto, por una razón. Señorita Alicia, ¿estás bien mentalmente? ¿Me reconoces? Oh, ¿no sabes quién soy? Maestra Paula. Estoy bien, pero lo más importante es el maestro. ¿Quién se preocupa por quién aquí? No hay necesidad de preocuparse por ese hombre de corazón frío. A pesar de estar hecha un desastre tú misma, te preocupas por los demás. De verdad, ser demasiado amable es un problema. Espérate, ¿estás realmente bien? Paula bloqueó a Alicia para que no avanzara con todas sus fuerzas. La determinación de Alicia era más fuerte de lo que Paula esperaba, por lo que tuvo que usar magia para contenerla. Por favor, no me detengas. Si no vas a ayudar, entonces debo ir. Dije que no necesitas preocuparte. ¿O cuando te volviste tan fuerte? Hace solo unos meses eras tan frágil. Señorita Alicia, cálmese y observe la situación. Parece que él necesita ayuda. ¿Qué? Alicia levantó la cabeza para buscar a Vargan. Sabía que él estaba resistiendo, pero en algún momento llegaría a su límite. Así que, pensó, necesitaba ayudarlo. ¿Ves? ¿Ahora entiendes? Alicia dejó de empujar a Paula y se quedó quieta, hipnotizada por la escena. Ante ella, Paula pensó, así es como se ve una persona cuando ve algo increíble. Señorita Alicia, escuche, soy profesora en la academia. Imagínese cuántos genios he visto. Paula continuó hablando, esperando que Alicia la escuchara mientras miraba al frente. Entre ellos, hay 3 genios que he reconocido. Uno es el presidente de la academia. Él es la cima. Actualmente, no hay nadie que pueda superarlo en magia, aunque no me gusta que me haya puesto en periodo de prueba. Paula frunció ligeramente el ceño antes de señalar a Alicia. Otro es usted, señorita Alicia, el genio más reciente que he reconocido. Mantener el mana activado durante 6 horas, si esto se llega a conocer,
podría ser registrado en los libros de texto. Ha logrado un éxito notable en tan poco tiempo. Y el último es, de la familia más prestigiosa del Imperio Troa, el tercer hijo de la familia Chugenarts, Maestro Vargan. Es una joya, sin duda. Antes de conocerte, señorita Alicia, era la persona con más potencial que había visto. Contaba con un apoyo inmenso de su familia, a pesar de ser un poco perezoso, pero últimamente ha cambiado. Increíblemente, va a crecer aún más. Sus habilidades actuales ya están a la par con las de los nuevos héroes. Alicia escuchaba a Paula mientras sus ojos seguían a Vargan. No podía apartar la mirada. Si alguien sabía siquiera un poco sobre magia y esgrima, ¿cómo podría apartar la vista de esto y concentrarse en otra cosa? Los monstruos, enfurecidos, se abalanzaron en toda su multitud. A diferencia de su época, no era solo una parte. Como poseídos, todas las hordas avanzaban, con ojos desorbitados. No era solo una concentración momentánea, era implacable y continua. Esta escena era como hormigas lanzándose al pozo de un hormiguero. León. En este tipo de infierno, él se movía con gracia sin sudar. Sus movimientos eran como los de un cisne elegante, en marcado contraste con el estado horrendo de los monstruos. Los monstruos que cargaban desde todas direcciones eran cortados, quemados, convertidos en cenizas o atravesados. Parecía un desastre natural, en forma humana pasando entre ellos. Dijo que crecería aún más fuerte de lo que era ahora. ¿Era eso posible? De verdad. Ya era tan fuerte que era difícil de creer. Al observar su campo de batalla, sintió que todo su cuerpo se estremecía de asombro. Si fuera ella de la época antes de conocer la magia, podría haber estado llena solo de miedo. Los humanos sienten miedo a lo desconocido y tratan de evitarlo. Sin embargo, ella estaba aprendiendo magia en ese momento. Por eso, podía sentir cuán extraordinario era realmente este instante. Tis, ¿qué es esto? Esto es hacer trampa. Una trampa total. Se escuchó una voz quejumbrosa. Su hermana Charlotte observaba el milagro causado por una persona con una expresión frustrada. Alicia, tienes suerte. Sobrevive. Pensé que el joven maestro solo estaba engreído, pero ¿quién iba a saber que era tan poderoso? Impresionante. Perdí la oportunidad esta vez, pero eso no significa que me iré. Me quedaré a tu lado. Estaré contigo para siempre, hasta el momento en que tu vida termine. Lo sabes bien, ¿verdad? No puedes olvidarme. La voz aguda de Charlotte se desvaneció. Con eso, su aparición desapareció. Alicia mantuvo su posición, observando cómo Vargan barría a los monstruos. La expresión que mostraba era una que nunca antes había mostrado. Capítulo 15. Todos los enemigos habían sido eliminados. No fue particularmente difícil. Los enemigos eran de bajo nivel, y las especificaciones básicas de Vargan eran excepcionalmente altas, así que no hacía falta mencionarlo. En los últimos 5 meses aproximadamente, habían sido sujetos de prueba, adecuados para experimentar hasta que pudiera usar todo con total naturalidad. El artefacto que obtuve del calabozo secreto esta vez también fue bastante útil, en comparación con los espléndidos artefactos almacenados en el almacén de la mansión, era igual o incluso superior. La diferencia significativa era que este artefacto me pertenecía completamente. ¿Debería adivinar tu línea de pensamiento? En el ahora silencioso campo de batalla, impregnado de olor a sangre, hablé con Alicia, que apenas se mantenía en pie. Parecía desanimada, probablemente, debido a la intensa experiencia que acababa de vivir. Primero y ante todo, alivio. La sensación de liberación por haber escapado, por poco a la muerte. El deseo más fundamental de cualquier ser era la supervivencia. La mayoría de las criaturas reaccionaban con fuerza cuando ésta se veía amenazada, aunque fuera ligeramente, y Alicia estaba en una situación donde no solo estaba amenazada, sino completamente sacudida. Entre la multitud de pensamientos que giraban en su mente, este era el más destacado. Continué, contando con los dedos. Luego, asombro hacia mí. Con tus ojos ahora abiertos, debes saberlo. Sentido claramente. Es similar a alguien que ha visto solo un arroyo toda su vida y finalmente presencia el océano. Una vez que se sintió segura, surgieron las emociones relacionadas con la situación inmediata, especialmente para alguien que tenía conocimiento de ello. Era imposible apartar la mirada. Y por último, preguntas e interpretaciones. Tus juicios y sentimientos sobre los acontecimientos de hoy. Esta última parte era la más crucial. Las emociones anteriores o bien la habían pasado por alto o solo dejaron restos. Luego vino el análisis de por qué las cosas sucedieron como sucedieron. La personalidad de Alicia no importaba, este era un proceso de pensamiento fundamental. Había otras emociones mezcladas, pero estas eran las ramas principales. Sus reacciones esta vez determinarían los planes detallados, futuros. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Alicia habló. Su mirada era seria y aguda. Puedes. Al recibir permiso, Alicia inclinó brevemente la cabeza en señal de agradecimiento, luego me miró de nuevo. ¿Fuiste tú quien convocó a los monstruos a esta aldea? Preguntó Alicia, sin estar segura de si era posible, pero indicando que este era el asunto más importante para ella. No, respondí con determinación. Era cierto que la había atrapado en un bucle, pero solo había usado el momento oportuno y no había convocado a esas criaturas viles. Ni siquiera podría hacer algo así si quisiera,
pero no era necesario decirlo en voz alta. Alicia, que me había estado mirando con ojos claros como si intentara penetrar en mí, asintió tras confirmar mi respuesta. Parecía que tenía su propia manera de verificar la verdad de mis palabras. Ahora que tu curiosidad está satisfecha, es tu turno de responder, Alicia. Alicia permaneció en silencio, con la cabeza inclinada. Parecía estar organizando sus pensamientos, reflexionando sobre nuestra conversación y considerando cuidadosamente qué decir a continuación. Finalmente, levantó la cabeza en silencio. Cuando me encontré con los monstruos por primera vez, estaba tan aterrorizada que no podía pensar en nada. No pude resistir ni pensar, y morí de manera patética. Lo sabía, lo esperaba y tenía que ser así. Alicia comenzó a recordar sus memorias desde el momento en que pudo juzgar su situación. A medida que su espacio se llenaba de miedo, surgieron varias preguntas que luego se convirtieron en certezas. Al borde de la muerte, me di cuenta de que la situación que enfrentaba era similar a experiencias pasadas, lo que me hizo suponer que esto era una ilusión, creada por ti, maestro. Yo fui el único a quien ella le confió su pasado, y poco después de nuestra conversación, se encontró en una situación de vida o muerte. Cualquiera capaz de pensar se daría cuenta de que fui yo quien la puso en peligro. Pero, incluso sabiendo eso, nada cambió. Sí, ese era el punto crucial. Saber ese hecho no cambió nada, para ella. Cada momento era real y doloroso. Para desglosarlo, solo se daba cuenta de que no era real al llegar al borde de la muerte. Se percibía que la experiencia reciente era una ilusión y falsa, pero esta vez, ¿había alguna prueba de que esta resurrección no era otra ilusión? Ella podría haber notado diferencias en su condición o en el mana, circundante al borde de cada ciclo, pero hasta entonces, ni siquiera podía sospecharlo. Esto se debía en parte a que yo dificultaba la percepción de mi energía, pero también tocaba el instinto humano. Entonces, uno podría preguntar, en los momentos finales del ciclo, ¿no podría ella calcular las vidas restantes y confirmar el conteo de muertes? Podía percibir la cantidad total de maná. Sin embargo, considera que la frontera entre la realidad y la ilusión se había derrumbado. ¿Puede alguien contar el número exacto de sueños que tuvo en una noche? No. En un sentido distorsionado de la realidad, era imposible captar con precisión el estado anterior. Por lo tanto, Alicia estaba minimizando sus recuerdos inducidos por el miedo. No los evitaba porque fueran demasiado aterradores, sino porque no sabía lo suficiente para hablar de ellos. En algunas vidas, incluso albergaba una débil esperanza de que tú, maestro, pudieras salvarme. ¿Qué vendría si realmente estuviera al borde de la muerte? Pero en la agonía interminable, esa esperanza se desvanecía rápidamente. Al final, ardía con un fuerte deseo de sobrevivir, dándose cuenta de que su maná y estado físico se agotaban rápidamente. A diferencia de las ilusiones anteriores, podía verificar la cantidad total de maná, comprendiendo su situación desesperada. En última instancia, no había tiempo falso para ella, todo era tiempo real y denso. Sí, después de mucha agonía, elegiste luchar contra los monstruos, rodeándote de aura y derribándolos. La motivación detrás de esta decisión debió ser el deseo de menor que salvar a las personas mayor que punto. Debo agradecer a Edel y Fritzsche por guiarla para que pudiera caminar recta, a pesar de su ceguera. ¿Qué quieres decir? Tus palabras son demasiado indirectas y difíciles de interpretar. Resúmelo brevemente. Conocía la intención de Alicia. Las palabras que necesitaba decirme estaban claras para mí. Sabiendo esto, la animé. Sus ojos azules se profundizaron, semejando el mar. Mientras hablaba, la tormenta de viento en su interior se calmó. Su voz, conectada desde la garganta, era firme y resuelta. Por favor, permítame quedarme a su lado, maestro. Aunque estaba haciendo una petición, su tono y comportamiento eran impecables y concisos. Por favor, continúe enseñándome y despertando mi mente opaca. Expresó su verdadero deseo, realizado en un ciclo repetitivo, su profundo odio hacia su propia incompetencia en aquel fatídico día. Por favor, ayúdeme a convertirme en una heroína. Si usted lo permite, dedicaré toda la gloria y riqueza que obtenga a usted, maestro. Con esa última frase, Alicia cerró la boca. Estaba ofreciendo su valor futuro. Reconociendo su potencial, lo usó como una ficha de negociación. Por supuesto, esto no era un intercambio justo. Ser subordinada a mí significaba que yo ya controlaba su futuro. No había necesidad de llegar a tales extremos para decir lo obvio. Entonces, ¿qué intentaba realmente transmitir Alicia? Una declaración de voluntad. Alicia sabía que aceptaría su oferta. De hecho, había usado el término menor que paz mayor que, y habiendo logrado mi objetivo, despedirla sería ilógico. En otras palabras, Alicia estaba mostrando su determinación. A través de esta prueba, había superado su trauma y quería transmitir que su deseo de convertirse en heroína ahora era propio, no influenciado por mí. Muy bien. Tu respuesta es satisfactoria, Alicia. Tienes razón. No te abandonaré y continuaré apoyándote como hasta ahora. Así debía ser. Sí, esta era la apariencia más cercana a mi objetivo.
Ella había superado con éxito su trauma gracias a esta experiencia. Mira esos ojos decididos. Ya no se podía encontrar la vergüenza de menor que la cobarde Alicia mayor que de la academia. Aunque las cicatrices permanecían, no dudaría en acabar con sus enemigos. Eso fue suficiente. Eso era lo que quería lograr esta vez. Has cambiado mucho a través de esta experiencia. No debió ser fácil llegar a este punto. Para celebrarlo, te daré un regalo. Quité el objeto que había sido un estorbo durante el movimiento y se lo lancé. Lo había preparado para entregarlo una vez confirmara su determinación. Clank. El objeto aterrizó en los brazos de Alicia, haciendo un sonido metálico. Su cabeza siguió la espada, luego sus ojos se abrieron con asombro al darse cuenta. Maestro, esto es, me lo está dando a mí. ¡Qué excelente reacción! No era necesario exagerar tu sorpresa con todo el cuerpo. Sí, no me es útil. Tú eres la persona más adecuada para empuñarla, Alicia. Aún sin aura, todo el cuerpo de la espada brillaba con una luz azul clara. Mientras Alicia moría en el pueblo, tomé a Paula y Bram y entré en la mazmorra secreta de Naes, recuperando su único artefacto, esa espada. Un artefacto de primer grado, Naes. La espada contenía el espíritu de Naes, el espíritu del agua que una vez fue el rey espíritu. Si el protagonista Liam la hubiera encontrado más tarde, el espíritu habría muerto, degradándola a segundo grado. Pero ahora, el espíritu dentro estaba recuperando su poder perdido. Cuando esté completamente restaurada, sin duda demostrará el poder de un artefacto de primer grado, el grado más alto en esencia. ¿Quieres decir que te aventuraste personalmente en la mazmorra por mí? Tis, qué pensamiento. ¿Por qué no preguntas si vivo únicamente por tu causa? Aunque usualmente tienes un carácter sombrío, a veces eres demasiado optimista. Por supuesto, me moví porque al final me beneficiaba. Al escuchar mis palabras, los ojos rígidos de Alicia comenzaron a temblar, como si intentara contener algo. Luego, incapaz de soportarlo, respiró hondo, apenas recuperando la compostura, y expresó su opinión. Dijo que aunque estaba ciega, podía distinguir que era un objeto extraordinario y por eso no podía aceptarlo. Añadió que ya me había causado suficientes problemas y no podía causarme más, sintiendo que era demasiado recibir esto. Después de un largo rato, le di un pequeño golpe en la frente a Alicia. Aunque su espíritu se había renovado, no había cambiado ni un poco. ¿Por qué hablas tanto? Simplemente acéptalo en silencio. Esto es una especie de señal para el contrato formal que estamos a punto de hacer, así que deja de charlar. ¿Un contrato? ¿No hemos establecido ya un contrato de amo y sirviente? Ese papel es solo un envoltorio. Vamos a establecer algo más directo y sustancial. Esto es una especie de maldición, un contrato mágico con eficacia definitiva. Alicia enderezó su postura. Me miró sin vacilar. Formalizarás un contrato conmigo para establecer una nueva relación. Aunque no se sentirá muy diferente de antes, hay algo que es seguro. ¿Qué? Control. A partir de ahora, el talento de Alicia correrá libre como un caballo desbocado. Por lo tanto, necesitábamos establecer un dispositivo especial, irresistible para controlarlo. Soy una persona muy cautelosa. Necesito una garantía para asegurarme de que tu hoja no esté apuntando hacia mí. Naturalmente, no hay rechazo. Ella ya había pronunciado palabras irrevocabels. Dada su posición y las palabras que había dicho, aceptaré el contrato. Sin dudarlo ni un momento, respondió. Iba a explicar mucho, pero su respuesta resuelta mostró que no era necesario. ¿Aceptaste incluso sabiendo que es una maldición? A pesar de que podría morir si me traicionaba. A pesar de que era la máxima desigualdad sin escape, lo sé. Pero si eso es lo que quieres, lo aceptaré. ¿No fue esa la primera promesa que hicimos? Eso era cierto, pero aún así, Alicia estaba más sincera que nunca. Su expresión era firme y estaba completamente resuelta. Aunque sentí su determinación, no esperaba que permaneciera tan inmutable incluso después de escuchar la palabra menor que curse mayor que. ¡Qué persona tan increíble! Cuando mencionó el momento en el carruaje, los recuerdos de esa escena resurgieron. De hecho, fue por ella que me sentí desconcertado en ese entonces. No fueron muchos, pero todos los momentos en los que me sentí confundido en este mundo estuvieron relacionados con Alicia. Parece que la expresión menor que crazy mayor que se ajusta a tu mente. Alicia se arrodilló en una rodilla, mostrando el máximo respeto. Estaba completamente preparada, afirmando con fuerza que estaba lista cuando yo lo estuviera. La Alicia temerosa que vi en el carruaje no estaba por ninguna parte. Esa apariencia frágil se había derretido y desaparecido. Paso. Avancé. Le levanté el mentón a Alicia mientras ella bajaba la cabeza. Sus ojos, azules, más cercanos a la luna que al sol, destacaban. Tal como el primer día que nos conocimos, su apariencia era increíblemente deslumbrante. No parecía en absoluto la hija de un campesino común, como si estuviera diseñada deliberadamente de esa manera. Mirando sus ojos que brillaban con la mayor belleza, hablé. No había razón para retrasarlo más. Te acepto, mi sirvienta, Alicia. Capítulo 16. Si la historia hubiera seguido su trama original, la aldea Rubí debería haber sido destruida,
pero sobrevivió. Después de que se resolvió la crisis, los Soldinous, especialmente el jefe de la aldea, se postraron en el suelo y se inclinaron repetidamente. Se inclinó, tanto que su frente comenzó a sangrar, así que tuve que detenerlo, pero él persistió en inclinar la cabeza. Me habló: eres nuestro salvador. Muchas gracias por salvar nuestra aldea, por concedernos tal gracia. Gracias de verdad. No pude evitar encontrar lo absurdo. Probablemente pensó que salvé al pueblo por buena voluntad o banda. Creí que lo hice sin obtener ningún beneficio para mí. Eso era un disparate. Se lo dejé claro. Me aseguré de que incluso el anciano, que derramaba lágrimas de gratitud, pudiera oírme claramente. Por supuesto, cobraré el pago. Salvé la vida de todos ustedes, así que deben pagar el precio correspondiente por ello. Les dije lo que su pueblo tendría que hacer en el futuro. Originalmente, estaban destinados a ser destruidos y salir de la historia. Yo les estaba dando a estos restos quemados un nuevo propósito. Incluso el Dios de este mundo me perdonaría por empujarlos un poco. Por cierto, yo era ateo. Hice un contrato directo con el jefe del pueblo. Para decirlo simplemente, impuse una maldición unilateral. Las maldiciones, especialmente las ilusorias y de Doma, eran mi especialidad, así que fue una tarea muy fácil. Es una maldición que reaccionará inmediatamente si desobedecen mis órdenes. Está llena de un veneno potente que invadirá instantáneamente cada rincón de su cuerpo. El dolor es tan intenso que querrán cortarse la lengua solo, para morir rápido. Era una correa necesaria ya que tendrían que moverse como marionetas. Si no se rebelaban, la maldición no se activaría y, normalmente, incluso tenía el beneficio de aumentar su vitalidad. En cuanto a la obediencia hacia mí, era similar al contrato que hice con Alicia, pero, por supuesto, los detalles eran diferentes. Esta aldea sería útilmente reutilizada en el futuro. Elegí al jefe de la aldea, para que los liderara. En una zona rural tan pequeña, la edad era prácticamente equivalente al rango. Él ya actuaba como jefe de la aldea, por lo que habría poca resistencia, y dado que era bueno en su trabajo, era la persona adecuada para ello. También le di un cristal para que pudiera comunicarse conmigo si era necesario. Eso me facilitaba darle instrucciones desde la distancia, y también había una recompensa para él. Era una recompensa mutuamente beneficiosa, y para él, era algo más importante que la riqueza o las personas. Era la longevidad. Recibiría cuidados continuos de mi médico especializado. Minimizarían cualquier enfermedad o dolor actual y entrenarían forzosamente su maná para mejorar su condición física y salud. Bueno, incluso con esto, no podía garantizar que viviría otros 20 años, pero al menos podría funcionar adecuadamente durante otros 5 años. Necesitaba aguantar ese tiempo para ser útil. ¿Y qué hay de Alicia? Habiendo completado el ciclo de forma segura, Alicia debería haber perdido el conocimiento y caído en un sueño profundo para ahora, pero se estaba manteniendo con su fuerte voluntad. Este ciclo podría parecer muy eficiente en la superficie, pero a menos que Alicia estuviera en una situación especial como esta, no había razón para usarlo porque su eficiencia real era bastante mala. Además, requería preparativos sustanciales y tenía el efecto secundario de no despertar durante varios días, a pesar de su considerable poder. Aún así, ella lo estaba soportando para cumplir su promesa con un niño, llamado Edel, y porque no quería obstaculizarme. Realmente era alguien que requería mucha atención en varios aspectos. Una vez que salgamos de aquí y estemos en el carruaje, tendré que obligarla a dormir. Definitivamente aguantaré hasta que lleguemos a la mansión. Señorita Alicia, deja de ser tan terca. Pasas el mismo tiempo con los ojos cerrados que abiertos, ¿lo sabías? Princesa, pareces somnolienta. Estás teniendo dificultades, ¿verdad? Deberías descansar después de luchar contra todos esos monstruos, pero ¿aguantas por la promesa que me hiciste, cierto? No, Edel, mira, puedo mantenerme perfectamente así. Princesa, estás tambaleándote. El inocente comentario de Fritzsche hizo que Alicia se sonrojara mientras intentaba hacer grandes movimientos con los brazos, tambaleándose todo el tiempo. Era tan terca de las maneras más extrañas. Basta, deja ese comportamiento tonto. Es difícil de ver con los ojos abiertos. Una persona haciendo actos tan ridículos es suficiente. Maestro, me miraste hace un momento. ¿Por qué? ¿Por qué me miraste? No espero que muestres respeto a tu maestro, pero al menos no me ignores. La voz fuerte de Paula llenó la pequeña casa. Era una casa pequeña donde los muebles y accesorios estaban colocados adecuadamente, lo que indicaba que los padres de los niños la habían organizado, pero aún había algunos lugares desordenados. Parecía que los niños habían hecho un desastre. Por eso no me gustaban los niños. No escuchaban y causaban desórdenes innecesarios. Un malvado hechicero está desafiando al hermano mayor jefe. Hermano mayor jefe, castígala rápido. Si no la castigas ahora, después será aún más irrespetuosa. Edel agarró mi brazo con su pequeño cuerpo, tratando de enfatizar su punto, acercándome más con cada frase. Edel, ¿por qué soy yo el único malvado hechicero y el maestro es el hermano mayor jefe? Cualquiera puede ver que él se ve peor.
No, y solía ser el menor que líder de los malvados hechiceros mayor que, como cambió ese título, desde que erradiqué esas grotescas criaturas rojas, estos niños se habían estado pegando a mí de manera molesta. Tiraban de mi ropa con ojos brillantes, buscando atención, pegados a mí como chicle. Si iban a ser tan molestos, habría sido mejor que yo fuera el líder de los malvados hechiceros. El hermano mayor jefe no es una mala persona. Él derrotó a los monstruos aterradores y protegió a los Oldinos junto con la princesa. No hables así de él, White, no hables mal. Incluso Friche, si hubiera sabido que terminaría así, debería haber eliminado esas criaturas por completo. Hermano mayor, yo. Vargan tenía 2 hermanas menores, pero ambas tenían personalidades difíciles. Comparado con ellas, tener a estos niños como hermanos podría ser mejor. No, al menos mis hermanas no me molestaban. Por lo general, ni siquiera me hablaban mucho. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Paula notó algo en Edel, quien expresaba su enojo con todo su cuerpo. Espera, Edel, ¿puedes mostrarme el dorso de tu mano? Creo que vi algo que no debería estar ahí. No, esta es una marca que el hermano mayor jefe nos hizo, no se la mostraré el malvado hechicero. Cuando dices menor que nosotros mayor que te refieres también a Friche, maestro. ¿Qué está pasando? Paula parecía más sorprendida de lo que la había visto jamás, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Para que conste, yo no les impuse la maldición. Después de verme marcar al jefe del pueblo, estos niños me molestaron para que los marcara. También, así que lo hice para que dejaran de molestar. Por supuesto, su madre podría enfurecerse si se enterara. Codiciaban la marca del jefe del pueblo, así que les di una a cada uno. Darles una, como si fuera algo trivial. Esto es una maldición. ¿Cómo pudiste poner una maldición a niños tan pequeños? Señorita Alicia, ¿por qué evitas mi mirada de repente? ¿Sabías de esto? Sí. Paula abrió aún más los ojos y se cubrió la boca con las manos. Estaba sorprendida de que Alicia supiera sobre esto y aún así lo permitiera. Maestra, no es una maldición mala. El maestro no es alguien que haría tal cosa sin razón, y no daña en absoluto el cuerpo de los niños. En realidad, es una maldición útil. Señorita Alicia está defendiendo al maestro. Espera un momento. Me está doliendo la cabeza. Las situaciones inesperadas continuas están causando una sobrecarga. Paula se sostuvo la cabeza con las manos y suspiró profundamente. Luego, señaló algo extraño en las palabras de Alicia. Alicia, claramente dijiste que es una maldición. Una maldición se llama maldición porque es una relación unilateral, no un contrato justo. Esto es, Alicia. Silencio, Paula. Sí, entendido. Lo siento, maestra. Alicia se movió rápidamente y cubrió la boca de Paula con un pañuelo. Paula no podía creer ni siquiera las acciones actuales de Alicia mientras seguía resistiéndose. Ella era una persona ruidosa. Asterisco 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 había llegado el momento de irse. Finalmente, pude salir de este lugar rural. Como no trajimos muchas pertenencias, no tardamos mucho en prepararnos. Los Oldinos incluso salieron a ayudar, así que se hizo aún más rápido. Una vez que nuestro equipaje estuvo cargado en el carruaje, Edel y Friche comenzaron a poner caras tristes. Eran niños tan cariñosos. ¿Cuánto tiempo estuvimos aquí para que estuvieran tan tristes? Mientras observaba a los niños, vi a Alicia acercándose a ellos. Intentó consolarlos abrazándolos, pero ella misma tenía una expresión bastante triste. ¿Quién consolaba a quién? Parecía que Alicia tenía la misma edad mental que estos niños. Edel, Richie, manténganse saludables. Nos volveremos a ver algún día, así que no lloren. Sí, de verdad nos volveremos a ver, ¿verdad? Te recordaremos, princesa. Tú tampoco debes olvidarnos, princesa. Te recordaré, nunca olvidaré. Como prueba, aquí. Alicia se secó las lágrimas con una mano y extendió el dedo meñique con la otra. Edel, al ver esto, asintió y entrelazó su meñique con el de Alicia. Friche colocó su pequeña mano sobre la de su hermana. Yo también cumplí la última promesa, ¿verdad? Esta vez, será un poco más tiempo. Definitivamente nos volveremos a ver. Está bien, te creeré, esperaré. Quise decirte si no puedes encontrar tiempo para venir a verlos, pero me contuve. Era solo una promesa verbal sin efecto. No tenía sentido perder más tiempo. Ya es suficiente, Alicia. Se tarda mucho en regresar a la mansión. Debemos apresurarnos. Sí, entendido. Me voy ahora. Nos vemos luego. Edel, Richie. Está bien, lo entiendo. Pero princesa, una última cosa. Solo un momento. Solo tomará un momento. Edel acercó el oído de Alicia al suyo. Luego, poniéndose de puntillas, susurró algo, y solo pude escuchar la última parte porque era muy bajo. No le diré a nadie lo que encontré. Al escuchar el susurro de Edel, Alicia se sonrojó y rápidamente revisó mi reacción. Luego, al confirmar que no lo había oído, intentó desesperadamente asegurarle a Edel que no era lo que ella pensaba. Al ver eso, me dio curiosidad. ¿Debería obligarla a confesar en el carruaje? La niña parecía encantada, cubriéndose la boca con el dedo y sonriendo. Lo sé, es un secreto. Capítulo 17. Has trabajado duro hasta ahora. Con como estás ahora, no deberías tener problemas para alcanzar tu primer objetivo. Todo esto es gracias a su gracia, maestro.
Había pasado apenas un mes desde la tumultuosa experiencia de Alicia en la aldea Rubid. Alicia se arrodilló con la cabeza inclinada, como un caballero saludando al rey. Su largo cabello caía por su espalda sin que su postura temblara. Recibí una excelente ayuda de un maestro experto tanto en magia como en esgrima, y el maestro me ha brindado todo el apoyo que necesitaba. Actuaré de una manera que cumpla con sus expectativas. Eso es justo. Faltaba solo una semana. Alicia y yo habíamos cumplido con éxito los criterios de inscripción sin ninguna dificultad y fuimos admitidos sin problema. Y en unos días, comenzaría la ceremonia oficial de apertura de la academia. Yo traería todos los cambios e integraría toda la experiencia en la academia. Mostrarían los personajes de la novela la reacción que esperaba, o me sorprenderían de maneras inesperadas. Maestro, ¿se te ha ocurrido algo divertido? Alicia se levantó de su asiento, inclinando la cabeza con curiosidad. Oh, no es nada. Solo siento una sensación de logro con tu increíble progreso. Me siento avergonzada. Todavía me falta. Una expresión humilde de Alicia. En comparación con su punto máximo en la novela, podría haber una diferencia, pero si este era el comienzo, tenía grandes esperanzas en los resultados cuando cruzara la meta. La humildad es una buena virtud, pero es un obstáculo para ti, un sentido de autoestima demasiado bajo. Aunque ella había comenzado lentamente a reconocer su valor y se había recuperado, el camino hacia la plena confianza aún estaba lejos. Has trabajado duro todo este tiempo, has demostrado excelentes resultados, no solo basados en el talento. Gracias. Las orejas de Alicia se sonrojaron como hojas de otoño, como si nunca antes la hubieran elogiado. Claramente, era sensible a los elogios. Así que hoy quiero recompensarte por todo tu esfuerzo. Originalmente no tenía planeado hacer esto, pero considerando que has mostrado excelentes resultados, no lo rechaces. Si no respondes, te haré un agujero en la frente. Asustada, Alicia tembló brevemente. Acepto con gratitud la intención del maestro. Ella ha cambiado bastante desde la primera vez que la conocí. Está bien, vámonos sin más preámbulos. Necesitamos ir a otro lugar. Bueno, si vamos de compras, tenemos que salir. No estoy seguro de entender. Guardaré la explicación para más tarde. Solo sígueme. Asterisco 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 la multitud bulliciosa y la miríada de productos, un festival de color y sonido. Alicia mostró sorpresa en sus ojos, abiertos como platos. Señor, hay tanta gente, más que en la ciudad de Rodas. Nunca había experimentado algo así. Basta con esos ojos redondos. Se supone que eres miembro de la estimada familia Chogenarx, ¿no es así? Ah, lo siento mucho. No quise parecer tonta. Volveré a ser como siempre. Chas. Alicia se dio una fuerte palmada en las mejillas. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecer, pero dijo, estoy bien, y lo miró con determinación. Quise mantener tu dignidad, pero estás siendo extraño. Aún así, supongo que funciona. Vargan tomó la mano de Alicia, guiándola hacia adelante. La gente a su alrededor abrió paso, reconociendo el estatus de Vargan, por su vestimenta y porte. Ver a tanta gente ya era una experiencia nueva para Alicia, pero que todas estas personas abrieran paso para ellos también le parecía extraño. Pero todo estaba bien. Demasiado rápido. Está caminando demasiado rápido. Quizás por sus largas piernas o su temperamento fogoso, pero caminaba a un ritmo que ella apenas podía seguir. Alicia ya no pudo guardar sus pensamientos para sí misma. Habló con cautela, tratando de frenarlo. Maestro, ¿podría ir un poco más despacio? El tiempo es dinero. Intentaré acelerar. Alicia se apresuró para igualar el paso de Vargan. Sus pasos vacilaron, ligeramente debido a la diferencia de estatura, pero logró mantenerse al día. Caminaron lado a lado. La diferencia de altura les daba una ligera variación en la zancada, pero compartían una sensación similar. La mano de Vargan se sentía fría como el hielo, pero en momentos como Alicia percibía un vínculo entre ellos. Dedos grandes, largos y extendidos, estaban fuertemente envueltos alrededor de su mano. Espera un momento. Esto se siente como tomarse de la mano. Alicia de repente sintió algo extraño. Su palma comenzó a sudar al notar el contacto físico. Su corazón se aceleró. La sensación de tomar la mano de un hombre por primera vez era inusual. No era un sentimiento de atracción romántica o enamoramiento, pero ahora que su conciencia había cambiado, le resultaba incómodo caminar así. Una mujer y un hombre, teniendo las manos y caminando por la calle. La atención de la gente estaba centrada en ellos. Pensando así, ella comenzó a sentirse avergonzada. Al mismo tiempo, su mente no podía recobrar la compostura y se confundió. ¿Qué? Espera un segundo. Sentía que se estaba sonrojando. Estaba manteniendo la compostura. Esperaba no estar sonrojándose. Mientras sus pensamientos se aceleraban, su temperatura subió. La zona alrededor de su cuello se calentó y su respiración se volvió dificultosa. Quería soltarse para calmarse, pero Vargan la sujetó con fuerza y era imposible liberarse. Quizás su rostro diera alguna pista. Ella lo miró hacia arriba porque él era tan alto que tenía que levantar la vista. Y sus miradas se cruzaron, y él se detuvo por alguna razón antes de soltar su mano. Alicia retiró rápidamente la mano, masajeándola mientras él seguía, mirándola fijamente. La mirada de Vargan se sentía fría y penetrante, mientras la observaba. Tus fantasías no tienen fin. Ya no puedo soportarlo más.
Te dije que no desearas a tu amo. No, esto es culpa del dueño. Tendré que corregirte adecuadamente, amo. Juro que no fue nada de eso. Yo no tuve pensamientos inapropiados. Lo juro. Para nada sentí eso. Alicia gritó en su mente. No es que ella estuviera emocionada por él ni nada por el estilo. La primera vez que sostuvo la mano de un hombre, sí estaba nerviosa, pero, espera, eso significaría que estaba nerviosa con él. Había algo que se sentía ambiguo, aunque no podía negarlo completamente, o como debería responder, lo siento. Era apropiado disculparse si la situación era ambigua. De hecho, era algo que ponía nerviosa, así que se sentía un poco injustificada, pero decidió disculparse. Adoptó la postura de disculpa, que solía adoptar con frecuencia, manteniéndose erguida y deteniendo su temblor. Era su postura más perfecta. Un pervertido que a menudo desea y hasta espía en secreto a su amo, mientras entrena ahora es mi sirviente exclusivo. ¡Qué situación tan complicada! Lo siento muchísimo. Siempre terminaba pidiendo disculpas. Tan injusto. Asterisco, asterisco, asterisco. Oh, cielos, te ves increíble, siempre te ves tan hermosa, sin importarlo. ¿Qué luces? Gracias. Ah, en efecto, dado que ella era la heroína, su belleza destacaba. Hasta ahora había estado vistiendo andrajos o la ropa de los sirvientes, pero cuando se arreglaba, podía eclipsar a la mayoría de las damas nobles. Tienes suerte de tener un buen amante que te compra ropa. Debes estar feliz. Él no es mi amante. Ese tipo es mi sirviente. No te hagas ideas equivocadas. Oh, ya veo. Ustedes dos se ven muy bien juntos. Debí haberme equivocado. La dueña de la tienda intentó calmar la situación con una expresión culpable. Se apresuró a traer otro conjunto, diciendo que era la última moda popular y sugirió que Alicia lo probara. Vamos, ponte este. Seguro que te verás impresionante. ¿Puedo, maestro? Le hice un gesto para que se lo probara, y Alicia, empujada suavemente, fue a cambiarse. Ella había estado haciendo esto cada vez. Era una recompensa, así que podía relajarse y disfrutar. ¿Cuántos conjuntos ha probado hasta ahora? Le pregunté a uno de los otros asistentes cercanos. Debía haber pasado alrededor de 1 hora desde que entramos, incluyendo el que va a probar ahora. Son un total de 7. 7 conjuntos. No estaba seguro de cuántos conjuntos necesitaban las mujeres. Más. Siempre era mejor, pero estaba seguro de que ella solo necesitaba algunos básicos esenciales. ¿El conjunto que se probó antes era un vestido adecuado para una ocasión formal? Sí, lo era. Fue diseñado por el diseñador más popular en estos días. Es una prenda que muchos nobles de la familia del conde compran con frecuencia. Ya veo. Como hasta ahora se había probado principalmente ropa casual, definitivamente necesitaba ropa formal. Ese era el propósito principal de nuestra visita aquí. Clac, clac. Antes de darme cuenta, Alicia había regresado con los zapatos haciendo clic. Este nuevo vestido que llevaba puesto parecía bastante extravagante, por lo que su expresión era más incómoda que las anteriores. Su rostro pálido parecía sonrojado como duraznos maduros. ¿Cómo se ve? ¿No es demasiado hermosa? Parece como si un ángel celestial hubiera descendido al mundo mortal. El tendero elogió con una expresión radiante. Claro, era un atuendo caro, así que estaba contento de venderlo. Estoy avergonzada. La voz de Alicia era baja. Por fuera era bonita, pero por dentro no coincidía. La miré de pies a cabeza. Bueno, el envoltorio era llamativo, así que el contenido debe ser valioso. Alicia, ¿te gusta el vestido? Sobre el costo, que no tengo ninguna preocupación al respecto. Me gusta mucho. Es el vestido más hermoso que he usado. De verdad. No estaba mintiendo. Había sido bastante transparente desde el principio. Yo lo pagaré. Ese sí, sí. Revisaré 2 veces los conjuntos que ella se ha probado hasta ahora. No es necesario. Ya había visto suficiente. Entonces, ¿qué ropa te gustaría comprar? Me llevaré todo. Pero maestro, ¿está seguro? Eso es. La dueña de la tienda rápidamente fingió una expresión genuina, mientras calculaba en su cabeza y mostró una sonrisa sincera, que parecía la más auténtica hasta ahora. Gracias. Asterisco, asterisco, asterisco. El día se oscureció. Varias luces de las tiendas iluminaron la calle. Después de salir de la tienda de ropa, Alicia luchaba bajo el peso de sus paquetes. Sus ojos se movían rápidamente entre mí y la ropa. Te estoy recompensando por tu arduo trabajo. ¿Esperabas que solo comprara uno? Eso es una falta de respeto hacia tu amo. Lo siento, no. Estoy realmente agradecida. Tenía mucho que decir, pero se contuvo porque la había advertido antes. Sus ojos, que estaban ocupados, dejaron de moverse y los dedos delgados de Alicia se inquietaron mientras se movían apresuradamente. Como no iba a saber lo que estaba pensando cuando lo expresaba con todo su cuerpo, parecía que había necesidad de distraer su atención. La próxima semana es pronto. Sí, la próxima semana es la ceremonia de ingreso a la academia. Durante estos 6 meses, hice todo lo posible para poder moverme sin problemas en mi agenda futura. Todo iría bien según el plan. Mis acciones no son sin sentido. A pesar de ser un sirviente, asistirás a la academia como miembro de la familia Chugenards. Sí, entonces, te di ropa adecuada. Aunque la academia tiene su propio uniforme, no puedes depender únicamente de eso. No puedes manchar la reputación de la familia. Esto no era para su beneficio,
todo lo que hice fue en beneficio propio. Ten la seguridad de que cumpliré tus expectativas. Es lo obvio. El telón pronto se levantaría en el gran escenario. Al pensar en el evento próximo, no pude evitar reír. Todos los preparativos están completos. Capítulo 18. A mi querida amiga Louise. Aunque escribí, querido amigo, se siente tan incómodo. Por eso la gente no debería hacer cosas a las que no está acostumbrada. Apenas empecé a escribir esta carta y ya quiero detenerme. ¿Es esta la primera vez que te escribo una carta? Antes no había tenido motivo para hacerlo. ¿Estás llorando por el contacto inesperado de tu mejor amiga, después de tanto tiempo? Si realmente es así, qué pena que no pueda verlo. Si no fuera por mi suspensión, podría haberlo presenciado en persona en la academia. Ahora que lo pienso, si no estuviera suspendida, ni siquiera estaría escribiendo esta carta. Me pregunto si el director está bien. Cuando me suspendió, quise cortar lazos con él, pero ya sabes, no es joven. Por mucho que sea un monstruo en muchos aspectos, al final sigue siendo humano. No puede vencer al paso del tiempo. Pienso en él de vez en cuando. Supongo que yo también estoy envejeciendo, poniéndome sentimental. Claro, tú eres un año mayor que yo, y yo aún no he reflexionado sobre la razón de mi suspensión. Quizás tengas curiosidad por saber qué he estado haciendo durante mi suspensión. Déjame decirte que ha estado llena de sorpresas. ¿Cómo? ¿Puede haber algo más sorprendente que trabajar en la academia? Bueno, hay cosas así. ¿Sabes que trabajé en la finca Chugenarks, verdad? Allí tomé a 2 estudiantes increíbles. Ambos son impresionantes en muchos aspectos, y apuesto a que te sorprendería conocerlos. Por supuesto, es porque su profesora es tan destacada que pueden mostrar sus talentos. Intenta encontrarlos durante la ceremonia de ingreso, sabrás de quién hablo. ¿Por qué no te digo quiénes son? Oye, no tiene gracia si te lo digo de antemano. Ambos llaman mucho la atención por su apariencia y habilidades, así que los reconocerás al instante. Lo comprobaré después así. ¿Qué debes hacerlo tú? Tienes que encontrarlos. Me duele el brazo. Debería terminar esto. Hablaremos del resto cuando nos veamos. Definitivamente me resulta más fácil hablar que escribir. Tomemos algo cuando nos encontremos y pasemos la noche en vela. Hasta que llegue ese día. Aquí lo dejo. Cuídate. Tu única amiga, Paula. Postdata. Las cosas que tienes delante no son basura, sino mis pertenencias. No tenía dónde enviarlas, así que te pedí que las guardaras en tu habitación. No las tires, ¿de acuerdo? Pronto iré a recogerlas. Arrugar. Una mujer arrugó la carta que acababa de terminar de leer con el puño. Frunció el ceño y una vena se marcó, haciendo que su expresión, ya de por sí severa, se volviera aún más dura. Esa maldita Paula. El rugido de la mujer, lleno de maná, sacudió la habitación y su contenido. El tintinear de las tazas vibrando fue fuerte. Había llegado a su habitación con la intención de relajarse después de un día de trabajo, solo para encontrarse con un montón de grandes paquetes. En cuanto escuchó que pertenecían a Paula, pensó en tirarlos todos o arrojarlos al lago fuera de la academia, pero apenas se contuvo, inspeccionando lentamente las cosas de Paula y encontrando una pequeña carta entre ellas. Pensó, al menos tiene algo de decencia, y la abrió. Pero la actitud despreocupada de Paula en la carta solo avivó la ira de Louise. ¡Bum! Louise golpeó un saco de boxeo especial hecho solo para ella. El saco mostró la marca de su puño, que pronto volvió a su forma original. La academia le había hecho esto para ayudarla a calmar su temperamento. Al principio, ella se negó, pensando que no lo necesitaba, pero después de usarlo una vez, lo prefirió al fumar. No podía golpear a las personas, así que esto era un buen sustituto, y funcionaba bien. ¡Bum! Otra poderosa onda expansiva se extendió por la habitación. El saco de boxeo onduló como agua, mientras que el cuerpo de Louise permaneció intacto. Su físico delgado y musculoso no mostraba ni rastro de grasa. Ese bastardo. Si aparece, le voy a meter una botella por la garganta. Después de 2 golpes, Louise logró calmarse. Para un extraño, podría no parecerlo, pero ese era su estado relativamente tranquilo. No puedo creer que tenga una colega así. Louise y Paula habían sido amigas desde que ingresaron juntas a la academia como estudiantes. Se graduaron y lucharon como heroínas juntas. Y ahora ambas trabajaban como profesoras. Era un vínculo que nunca se había roto. Louise apretó los dientes y pensó. La carta de Paula la había enfadado. Y no contenía nada importante, pero había una parte intrigante. ¿Estudiantes? Si Paula estaba tan emocionada por ellos, valía la pena prestarles atención. Después de todos estos años, conocía bien a Paula. Paula no se interesaría tanto a menos que algo realmente la impresionara. Solo le importaban las cosas que la emocionaban. Una experta en magia reconocida, como Paula, no presumiría de sus estudiantes a menos que fueran excepcionales. ¿Quiénes son estos chicos que la tienen tan alterada? Louise frunció el ceño y volvió a leer el contenido de la carta arrugada. Asterisco, asterisco, asterisco. La extensión verde en el suelo era deslumbrante. La luz del sol hacía que la hierba fresca brillara mientras se mecía. Cuando pasaba una nube, la hierba parecía cambiar de color e inclinarse como si fuera una señal.
El mundo se oscureció mientras se acumulaban nubes de lluvia. Paula sintió una sensación de anhelo en la sombra, maravillándose del enorme objeto que bloqueaba el sol. La academia se ve magnífica, incluso después de todo este tiempo. La ciudad en el cielo, el símbolo de la magia. Ante su presencia grandiosa y noble, las brisnas de hierba solo podían inclinar la cabeza. La majestuosa ciudad flotante arriba era la academia a la que pertenecía Paula, una academia de entrenamiento de héroes. Solo había 2 instituciones en el mundo especializadas en entrenar héroes, incluida la academia. Quizás por eso, estos lugares dirigidos por la iglesia ostentaban exteriores surrealistas. Incluso tomar una 10ª parte de esa enorme piedra mágica haría a alguien increíblemente rico. Paula se rió, reconociendo lo absurdo de su afirmación. Ella señaló el núcleo que mantenía a la academia a flote, una masa interminable de poder mágico. Su tamaño era abrumador, incluso una 10ª parte de él era tan grande como una mansión decente. Era imposible tomarlo sin ser notada. Trabajar en la academia hacía que uno olvidara su grandeza, pero verla desde afuera de vez en cuando la llenaba de orgullo. Aunque había tomado varios medios de transporte, Paula eligió caminar y admirar la academia, flotando con su bastón a su lado. La brisa fresca se sentía agradable, trayendo un ligero frío que la revitalizaba. Al maestro puede que no le importe, pero la señorita Alicia definitivamente quedaría asombrada por la academia. Paula se rió, imaginando la cara sorprendida de Alicia. A diferencia de Vargan, que la molestaba directamente, Paula encontraba las reacciones de Alicia encantadoras y a menudo se reía para sí misma, no por desprecio, sino porque la encontraba tierna. Habría sido mejor si hubieran venido juntas, pero Paula tenía muchas cosas que atender primero, así que no pudo acompañarlas. Pero no estaba preocupada. Las vería de nuevo en la academia. Sin duda, Alicia mostraría más progreso y la sorprendería. Saber que se encontrarían de nuevo hizo que la despedida fuera más fácil. La señorita Alicia parecía realmente triste, sin embargo. Alicia siempre era vulnerable a las despedidas, quizás debido a su pasado problemático. A pesar de cambiar física y mentalmente, esa parte de ella permanecía sin cambios. Pero eso también formaba parte de su encanto. Me pregunto cómo estará el señor Bran. Bran, que siempre estaba haciendo recados para Vargan, era difícil de ver. Siempre corriendo de un lado a otro, a menudo parecía agotado. Paula había oído que se trataba de algo relacionado con el pueblo, Rubid, pero no conocía los detalles porque Vargan no compartía mucha información. Cuando preguntó por el paradero de Bran, Vargan simplemente dijo, no necesitas saberlo. ¿Quién se cree que soy? Ese mocoso arrogante. Paula pateó ligeramente una piedra en el camino, añadiendo un poco de magia. Era una forma inofensiva de liberar su frustración. Por supuesto, eso podría herir gravemente a cualquier persona o animal común, pero al no ver a nadie alrededor, pensó que estaba bien. ¿Por qué alguien apareció de repente de ese arbusto? Al ver a un joven aparecer frente a la piedra que avanzaba rápidamente, Paula extendió la mano rápidamente para detenerla, pero la piedra ya había llegado a su rostro. ¡Wow! SSS. El joven atrapó la piedra con la mano. Parecía controlar bien el maná, ya que energía mágica y chispas parpadeaban entre su mano y la piedra. Quienquiera que fuera, fue un gran alivio. Si hubiera sido una persona común, habría resultado gravemente herido sin razón. Espera, ¿estás bien? Lo siento, no esperaba que alguien saliera de ahí. Paula suspiró aliviada y se acercó al joven. En lugar de molestarse, él sonrió, para tranquilizarla. Oh, está bien. No es un lugar donde esperarías encontrar gente. No estoy herido. Mostró su mano para demostrar que no estaba lastimado. Sus manos estaban cubiertas de callos frescos que parecían haberse desarrollado recientemente. Me alegra que no estés herido. Pero ¿por qué salías de ahí? No hay un camino adecuado allí. Bueno, verás. Susurros. Una mujer emergió de los arbustos detrás de él, con un tono de voz cargado de molestia. Por eso te dije que me dejaras guiar. Esto ni siquiera está cerca del camino a la academia, y ni hablar de que parece un sendero. ¿Quién? La compañera del joven, al ver a Paula, se detuvo a mitad de la frase. Luego se volvió hacia el joven con una mirada severa. Sus ojos se entrecerraron, examinando la situación. Estaba claro quién probablemente había causado este extraño encuentro. ¿En qué lío te has metido esta vez, Lien? Capítulo 19. ¡Qué increíble coincidencia! Nunca imaginé que conocería a un profesor de la academia. En efecto, tampoco pensé que conocería a 2 estudiantes de primer año tan pronto. Como soy profesor, puedo hablar de manera informal. Antes de que Lien y Emily pudieran estar de acuerdo, Paula comenzó a hablar de manera informal con una sonrisa alegre, caminando junto a ellos. Mientras caminaban, Emily reflexionó por un momento y luego hizo una pregunta que le vino a la mente. ¿Pero por qué está aquí, profesora? A esta hora, todos en la academia deben estar realmente ocupados. Paula se mostró un poco incómoda ante la inocente pregunta de Emily, como si le hubieran dado en el clavo. A pesar de presumir orgullosamente de su trabajo, le costaba admitir que estaba de regreso después de haber sido suspendida. Bueno, verás. Debe haber una razón. ¿Fuiste a alguna misión a otra región? ¿Qué? Sí, es cierto. Tienes buen ojo. Tuve una misión breve que atender.
Sí, eso es. Joujo. No fue Paula quien respondió a la pregunta de Emily, sino Liam, que había estado observando la situación. Desde la perspectiva de Paula, no había manera de que Liam pudiera conocer su situación, pero por coincidencia, ella fue salvada. Emily asintió, murmurando para sí misma, los profesores realmente están muy ocupados. Al escuchar esto, Paula decidió cambiar de tema y preguntó sobre ellos dos. Ambos dijeron que son de la región de Oria, ¿verdad? Oria está casi al final del Imperio Troa. Llegaron bien hasta aquí. Somos de un pueblo remoto, en las afueras de las afueras. Nos tomó aproximadamente un mes llegar aquí. Los costos del viaje también fueron enormes. Liam, si no te hubieras perdido, podríamos haber llegado antes. Eso, no tengo excusa para eso. Cuando Emily molestó un poco a Liam, él lo admitió fácilmente, mostrando la familiaridad entre ellos. Aunque apenas se conocían, Paula pudo notar fácilmente que estos dos tenían una relación profunda. ¿Ustedes dos están saliendo? Esta era una pregunta obligatoria al ver a una pareja cercana de hombre y mujer. No. Ah, no. Liam y Emily lo negaron simultáneamente. Oh, vaya. Esto fue inesperado. Paula pensó que si había algún afecto, sería por parte del chico, ya que parecía responder bien a la chica, pero inesperadamente, fue la chica quien tenía sentimientos. Mientras Liam respondía con calma, Emily parecía un poco sorprendida y a la defensiva. Solo somos amigos de la infancia. Ella es la hija del jefe del pueblo, así que nos consideramos como hermanos. Ese sí, hermanos, nada más, nada menos. La expresión de Emily se oscureció un poco, ya fuera que Liam lo notara o no, él sonrió brillantemente, sin leer su expresión. Oh, por cierto, sus certificados de admisión, ¿los tienen ambos? ¿Podrían mostrármelos? Paula cambió rápidamente de tema. Ambas sacaron sus preciados certificados de admisión y se los mostraron. Primero, Paula revisó el de Emily, ignorando el texto elaborado dentro del fino sobre. Sus ojos se centraron en el sello rojo en la parte inferior. Era un diseño sencillo y sin pretensiones. Sintió el leve mana contenido en él. Emily está en un nivel promedio. En realidad, tal vez por debajo del promedio, es difícil decir que tiene talento. Probablemente pasó los estándares de admisión como una persona destacada de su aldea, pero sería difícil competir con los genios de la academia. Aún así, su mana es rápido y vivaz, lo que podría sinergizar bien con la esgrima. Emily, elegiste ser espadachina. Eso te queda bien, de verdad. Qué alivio. Sabía que me faltaba talento para la magia, pero disfruto manejar una espada y tengo confianza en ello. Tomaste una buena decisión. Tu mana se adapta bien a una espadachina. ¿Es así? ¿Y qué hay de Liam? Antes ni siquiera podía hacer magia básica, pero en unos meses se ha vuelto extrañamente fuerte. ¿Podría ser que su talento haya despertado tarde? Emily, no soy tan bueno, de verdad. Vamos a echar un vistazo. Paula siguió el juego a Emily, aunque pensaba que Emily estaba exagerando un poco. Un niño que no podía realizar magia básica mejorando repentinamente hasta el nivel para ingresar a la academia en solo unos meses. A menos que fuera un caso raro como Alicia, eso no sucedía. No era tan fácil entrar en la academia. Veamos. Paula abrió el certificado de admisión de Liam. Al igual que con Emily, ignoró el texto y se centró en el sello en la parte inferior. El diseño del sello indicaba potencial. Como dijo, él tenía cierto potencial. Extrajo el maná que había dentro. La información fluyó hacia Paula, por encima del promedio para un estudiante nuevo. No está mal. Mientras su orgullo no se eleve demasiado, no será opacado en la academia. Esta sensación de cosquilleo, tiene una afinidad notable por él. Rayo. Entonces, ¿su potencial es? Paula frunció el ceño y ladeó la cabeza, ignorando los dos pares de ojos que la observaban, y revisó de nuevo. Pero el resultado fue el mismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Liam miró a Paula con una mirada ligeramente tensa. Paula encontró su mirada, con el ceño fruncido aún presente. No puedo verlo. Perdón. Tu potencial está demasiado nublado para verlo. Ella podía notar que él tenía potencial y que aún no lo había realizado por completo, pero una densa niebla lo ocultaba todo. Era extraño. Si tenía talento, debería ser visible. ¿Estaba malito? No. Se sentía diferente, como algo de otra dimensión. Esto era la primera vez. ¿Por qué todos los nuevos estudiantes son así? Perdón. Al pensar en sus dos discípulos, Paula soltó una risa al ver al desconcertado Liam. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah, esto es genial. No levantes polvo. No saltes en la cama. Emily, deberías probarlo. Es realmente suave y huele bien. No, gracias. No soy una niña, y no estoy de humor. La voz de Emily era tranquila pero con un tono cortante. No le agradaba la actitud despreocupada de Liam. Desde que entraron en la gran ciudad flotante de la academia, ella había estado tensa por la próxima ceremonia de ingreso, pero Liam parecía completamente indiferente. Me siento como una idiota. ¿Por qué serías una idiota? Por tu culpa, idiota. Liam, sin darse cuenta de su irritación, seguía actuando como si nada. Emily soltó un largo suspiro, pensando que tal vez Liam, que descansaba cómodamente sin preocupaciones, era más inteligente que ella, que estaba tensa y ansiosa. No, tienes razón.
fui una tonta. ¿De qué estamos hablando, Emily? Realmente estamos teniendo una conversación aquí. Lien levantó la parte superior de su cuerpo desde donde estaba acostado en la cama y acercó su rostro al de Emily. Sorprendida por su acción repentina, Emily se tensó y echó ligeramente la cabeza hacia atrás. ¿Ve por qué? ¿Qué pasa? Emily, estás realmente tensa, ¿no es así? Que, al darse cuenta de que no había podido controlar su expresión, Emily intentó negarlo con fuerza, pero pronto, como una brizna de hierba, doblándose al viento, bajó la cabeza. Sí, estoy tensa. Estoy tan nerviosa que me estoy volviendo loca. Deja de preocuparte tanto. ¿Cómo podría? Somos el orgullo de nuestro pueblo, y yo soy la hija del jefe del pueblo. El hecho de que ambos, desde un pequeño rincón del pueblo, hubieran sido aceptados en la academia era motivo de celebración para todos los Oldinos. Dos dragones habían emergido de un pequeño arroyo. Mientras Emily se alegraba con sus vítores, también sentía que era una pesada carga. Además, su amigo de la infancia, que antes no tenía talento y solo tenía fantasías vagas sobre la magia, había cambiado. De repente, él la había adelantado y ahora corría tan rápido que ella temía perderlo de vista en cualquier momento. Este hecho solo aumentó su ansiedad. El profesor que habían encontrado por casualidad cerca de la academia también había dicho que su potencial era desconocido y que esperaba con interés ver en qué se convertiría, aunque podría haber sido solo un comentario por curiosidad. Para Emily sonaba como si el profesor estuviera reconociendo a Lien. Un profesor de la academia estaba reconociendo a su amigo de la infancia. Lien se estaba alejando cada vez más, dejándola atrás. Emily, no, profesora, no te preocupes innecesariamente. No estoy de humor para bromas. Lien, ¿bromas? ¿Has olvidado quién me enseñó magia? Lien tomó lentamente la mano de Emily con una sonrisa amable. Fuiste tú quien me enseñó magia, solo porque éramos amigos de la infancia. Cuando yo tenía interés pero no oportunidad de aprender. Qué difícil es eso. Fue algo difícil. Lien continuó hablando, y siempre estaré agradecido por ello. Si no fuera por ti, ni siquiera habría soñado con convertirme en un héroe, y no estaría aquí contigo ahora. Puedo decir esto con confianza. Lien, intentando animar a Emily, sonrió juguetonamente. Emily, intercambiando miradas con él por un momento, sintió su sinceridad y respondió con una voz un poco descarada, como si hubiera recuperado algo de fuerza, y que has superado fácilmente a tu maestro. Entonces podemos simplemente ayudarnos mutuamente. Así como recibí tu ayuda, tú puedes recibir la mía cuando estés en apuros. La linterna que iluminaba el espacio entre Emily y Lien parpadeó. Emily lo miró con ojos tan reflejantes como la luz de la linterna. ¿Puedo hacerlo? Puedes hacerlo. Y esto no es como tú, Emily. No es como yo. Emily repitió las palabras para sí misma. Luego, con una leve sonrisa, mostró un poco de valor. Tienes razón, esto no es como yo. Al ver que su sonrisa regresaba un poco, Lien se sintió aliviado. Ahora, parecía la persona brillante que había conocido hace mucho tiempo y de la que había leído brevemente en la novela. Por un momento, reflexionó, desde que había sido transmigrado a este mundo de la novela y heredado los recuerdos y emociones de Lien, sus sentimientos por esta chica eran genuinos. Sin embargo, sus recuerdos como lector que había leído la novela seguían siendo vívidos. Esta chica delicada pero fuerte, Emily, era más o menos un personaje secundario. Si no fuera por haber heredado los recuerdos de Lien, no sabría mucho sobre ella. ¿Podría una chica así resistir en este lugar tan duro? Una chica sin ninguna ventaja especial, a diferencia de él. Aunque la pregunta persistía en lo profundo de su mente, Lien decidió ignorarla y abrazó a Emily. Por supuesto, antes de eso, parpadeó rápidamente 2 veces mientras miraba a sus ojos. Fue una acción necesaria para activar menor que id mayor que ding, accediendo al estado del objetivo. Emily. Fuerza, 3 de mayo de 2010. Resistencia, 3 de septiembre de 2010. Magia, 2 de septiembre de 2010. Fortaleza mental, 2 de septiembre de 2010. Defensa, 3 de marzo de 2010. Agilidad, 4 de marzo de 2011. La pantalla transparente a la que se había acostumbrado apareció. La pequeña cantidad de información mostrada reflejaba con precisión la situación actual de Emily. Aunque no tenía muchas comparaciones, ella ni siquiera podía compararse con Paula, a quien habían conocido más temprano ese día, y era aproximadamente similar a la información de solicitantes aleatorios que él había visto. La chica que al principio había sido más fuerte que él ahora estaba siendo superada y mostraba un crecimiento lento. Cerrando los ojos, Lien descartó la pantalla. Luego intentó eliminarlos. Sentimientos de inquietud que flotaban en su corazón. Está bien, puedes hacerlo. Todo había ido bien hasta que llegaron a la academia, y él conocía el futuro de esta novela al dedillo. Antes de que llegara la ola de problemas, podía preparar una tabla de surf para montarla, o si no podía prepararse, podía salir del agua y esperar a que la ola pasara. Está bien, Emily, podemos lograrlo. Él tenía su propio sistema especial, conocía el contenido de la novela, aunque no estaba en el cuerpo del personaje principal, tenía el potencial para crecer más allá del protagonista. Como esperaba, este poder de ventana de estado era una habilidad misteriosa que ni siquiera los expertos en magia podían comprender.
Era un poder único que le pertenecía solo a él en este mundo, información que nadie más conocía, que solo él sabía. Sí, definitivamente podemos ver el final feliz de esta novela. Asterisco, asterisco, asterisco. Eso era lo que pensaba. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? Soy Vargan Troa Chugenarts, el mejor alumno que dará el discurso de apertura. El hombre con una apariencia digna y apuesto, quizás incluso más impresionante que la descrita en la novela, se presentó con confianza frente a los nuevos estudiantes. Sus movimientos estaban llenos de gracia y elegancia. Cada palabra que pronunciaba llevaba un poder misterioso, y su pronunciación y articulación eran tan precisas como las de un experto en oratoria. Su mano sosteniendo el dispositivo mágico que servía como micrófono. Parecía un cisne posado con gracia. No hablaré mucho. Iré directo al punto más importante. Su manera refinada de hablar emanaba un aire frío. A pesar de ser un compañero estudiante, parecía alguien de otro mundo, actuando como representante de los nuevos estudiantes. Vargan Troa Chugenarts. Lien lo conocía muy bien. Era el personaje principal de la novela que había leído y desempeñaba el papel de antagonista principal en academia. Lien, mirándolo, comenzó a sudar frío. No era por su tono frío ni por su presencia intimidante. ¿Qué está pasando? ¿Lo escuché mal? Pero la atmósfera es exactamente como la de ese personaje de la novela. Su corazón se aceleró, y todo su cuerpo dio la alarma. Vargan, ¿es y ya no Argan? ¿Por qué? Esto no debería estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí parado? No tiene sentido. ¿Estoy recordando mal? El mejor estudiante nuevo de este año debería haber sido el protagonista, no, el antagonista, el protagonista. Y entonces, las siguientes palabras lo golpearon como un golpe final. Sois todos gusanos. Oh, Dios mío. El tren que había estado avanzando sin problemas a lo largo de la trama de repente descarriló. Capítulo 20. Alicia, uno de los mayores obstáculos en el futuro de Vargan. Mientras ella daba un paso adelante, yo la ataba con cadenas una por una, para que no pudiera escapar, para que no pudiera traicionarme. Había pasado un poco más de 6 meses desde que poseía este cuerpo, y había invertido mucho tiempo y recursos en ella. No me arrepentía. La afilada espada que una vez me fulminó con la mirada, ahora estaba en mi mano, lista para ser empuñada a mi voluntad. Eso por sí solo valía la inversión. Sin embargo, por muy buena que fuera la espada, si el dueño no estaba a la altura, no era más que una ramita. Reconocía el talento y las especificaciones iniciales de Vargan, pero eso solo lo hacía destacar en la situación actual. Era obvio que eso por sí solo no sería suficiente para superar cada desafío que se presentara. Por lo tanto, aparte del tiempo que invertí en Alicia, dediqué la mayor parte de mi tiempo a mí mismo, con diligencia, meticulosamente. No me molestaría en mencionar los detalles uno por uno. No quería explicar tediosamente mi proceso de crecimiento cuando podía mostrar claramente los resultados justo frente a mí. Soy Vargan Troa Chugenarts, honrado de hablar como el orador principal de este año. Explicaría brevemente el trasfondo de cómo llegué a dar este discurso. Entre aquellos que cumplieron con los criterios de admisión, se eligió a unos pocos, y yo ocupé el primer lugar en la prueba adicional entre ellos. Eso fue todo. No hablaré por mucho tiempo. Iré directo al grano y les diré lo más importante primero. Escaneé a la audiencia, enfatizando las palabras clave. Aún no sabían qué humillación les esperaba. Ustedes son gusanos. Mi voz, amplificada por el dispositivo mágico, llenó el auditorio y se extendió por todas partes. Los molestos ruidos pequeños cesaron como si estuvieran hipnotizados. Capté sus reacciones una por una. Algunos se metieron los dedos en los oídos, frunciendo el ceño. Otros parpadearon con expresiones aturdidas. Otro me fulminó con la mirada, apretando los dientes. Pequeños y débiles, viviendo en la suciedad en masa. Crecen comiendo inmundicia y, incluso de adultos, continúan viviendo y excretando inmundicia. ¡Qué vidas tan patéticas! ¡Qué absolutamente insignificantes! Jing. Algo transparente y violeta se extendió amplio y rápido. Un pulso de maná irradiaba de mí. No era denso. Si lo fuera, las partes involucradas podrían tomarlo más en serio. Gusanos que no piensan correctamente, que ni siquiera pueden abrir sus ojos por sí mismos, solo abren sus bocas sucias para consumir el excremento que entra. Su única característica redentora era que servían como alimento hasta cierto punto, ayudando al crecimiento de los personajes principales. Eso es lo que eres. Entre los estudiantes de primer año había nobles de alto rango de otros países. Podrían no tolerar tales comentarios provocativos y podrían lanzarse a insultarme o desafiarme, pero nadie reaccionó de manera significativa. Solo vibraron ligeramente, para nada más. Me burlé de su estado patético. Están retorciéndose como gusanos. Es como mirar dentro de la piel pelada de un cadáver que ha estado muerto durante días. Si tienen alguna queja, que se presenten. Pueden protestar directamente. No todos eran incapaces de moverse. Aquellos con habilidades excepcionales, los que sabían cómo romper el hechizo, y algunos nobles menores. Pero no intentaron detenerme. Sabían que el término menor que Maget mayor que no se refería a ellos. Lo sentían,
incluso sin que yo lo dijera. No obstante, hablar fue mi buena voluntad y consideración hacia los ignorantes. Ustedes que no pueden moverse ahora mismo. Sí, ustedes. La palabra menor que maggot mayor que se refiere a ustedes. ¿Lo entienden ahora? Ustedes, necios, paralizados por una maldición de tan bajo nivel. Mientras pronunciaba mi discurso con seriedad, inadvertidamente, infundí un poco de emoción. Miré a los necios menor que maggots mayor que con una sonrisa natural en el rostro. Alrededor de aquellos cuyos movimientos estaban restringidos, flotaba sobre sus cabezas un brillante cristal violeta como si anunciara su presencia. Era como un cursor que indicaba NPCs en un juego. Los descendientes de nobles. ¡Qué frase tan hermosa! Sin embargo, esa palabra no les queda bien. Los que ahora comprendían la situación eran niños de familias acomodadas o aquellos que habían tenido amplias oportunidades para aprender magia desde jóvenes. Había bastantes rostros conocidos. Intercambiaron miradas de frustración. Además de sus rangos, otro factor común los unía. Ustedes son de baja calidad. Academia era un lugar que producía los llamados héroes que protegían a la gente de amenazas externas. Una institución derivada de la Iglesia, la fuerza más grande. Esto significaba riqueza, conexiones, honor. Un lugar donde se podían obtener los 3 tesoros codiciados. Eso era lo que era Academia. No era demasiado seductor, no querría nadie entrar, solo pasar por la puerta, que tenía una tasa de competencia de más de 1000 a 1, era una hazaña digna de elogio. Sin embargo, no debería ser elogiado. En cambio, debería sentir vergüenza por haber pasado y reflexionar sobre tu pereza y vidas desperdiciadas enterrando tu rostro en la basura. Algunos entre los que estaban alineados conocían el nombre de mi familia y ya habían abandonado cualquier pensamiento de desafío, pero la mayoría contraía los músculos faciales, tratando de expresar enojo. El dicho de que incluso los gusanos se retuercen cuando los pisan encajaba perfectamente. La reacción de una persona fue particularmente intensa. Abría y cerraba la boca, mirándome fijamente. Al ver su sinceridad, parecía necesario reducir la contención. No importa si eres Chugenarx, ¿no crees que esto está yendo demasiado lejos? ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo ahora mismo? El hombre, apenas capaz de hablar, explotó de ira. Una amenaza débil contra mí. ¿Acaso había grados entre esta basura? ¡Qué risile! Ni siquiera notarían la diferencia sin una atención forzada. A juzgar por el bordado peculiar en tu guante, eres de la familia Conde, Lampi Teocel, y pareces ser un descendiente directo. Revelé su identidad basándome en la información que pude reunir de su apariencia. Le gustaba presumir la marca de su familia. Debe tener mucho orgullo por su familia. La familia Lampit es responsable de una cantidad significativa de las materias primas para las herramientas mágicas producidas en el reino de Ocel. Por lo tanto, su posición está lejos de ser limitada. Continué escupiendo información sobre su familia. Al principio, no comprendió mi intención y se quedó allí atónito, pero, pronto, al darse cuenta de mi propósito, desató su rabia incontrolable. ¿Me estás insultando a mí y a mi familia ahora mismo? Me señaló con el rostro enrojecido, señal de su creciente ira. Parecía que estaba a punto de lanzarse a una acalorada discusión, pero desde la distancia, solo parecía, un cerdo está chillando. ¿Qué tonterías estás diciendo? Entró en la academia gracias a su familia. Apenas logró aprobar por su familia. Si la academia no hubiera bajado los criterios de aprobación para no perder a quienes tenían potencial, no lo habría logrado. La falta de talento era una excusa. Ni siquiera menciones la falta de apoyo familiar. Simplemente eras un cerdo envuelto en telas de alta calidad llamado menor que familia Lampit mayor que punto. La educación especial que recibiste desde pequeño, el ambiente bien establecido para perfeccionar tu magia, las varitas caras e incluso reliquias. A pesar de todos estos beneficios, solo has crecido hasta este punto, lo cual no es un orgullo familiar sino una vergüenza. Los niños nobles ligeramente sobresalientes que apenas pasaron por la academia. Su objetivo no era convertirse en héroes que salvaran a la gente, lo usaban como un escenario social para vivir bien o inscribirse, basándose en ideologías inculcadas sin ningún impulso independiente. Por supuesto, no tenía la intención de criticar el deseo de vivir bien. Lo que cuestionaba era la pasión por el objetivo. Carecían tanto de sinceridad como de un destino. Simplemente seguían sus deseos implantados. Entre los tipos que despreciaba, estos tontos hacían que mi sangre hirviera. Aquellos que no habían comprendido sus condiciones, inclinaciones o talentos dados. Aquellos que ni siquiera intentaban entenderse a sí mismos. Chugenarx, maldito. El cerdo mascota de la familia Lampit gritó como un animal antes del sacrificio. Luego de repente quedó en silencio como si estuviera sedado. Había lanzado un hechizo para silenciar esos ruidos, y funcionó perfectamente. No te preocupes. Era una especie de maldición usada para sanar, haciendo que el cuerpo se sintiera cómodo e induciendo un sueño placentero. El estudiante detrás de él terminó sosteniéndolo mientras se desplomaba. Ahora, dejemos a ese tonto en paz y continuemos con el discurso. Aún había más que decir. Suspiré y me concentré de nuevo. Si vas a presumir tus deseos, al menos ten las habilidades. Si eres noble, demuestra que lo mereces.
para disfrutar de los beneficios de la jerarquía que tanto amas, es natural probar que eres mejor que aquellos a quienes menosprecias. No bastaba con estar en la cima de la pirámide para ser respetado, debías poseer algo que hiciera que aquellos a quienes pisabas te apoyaran, voluntariamente para realmente disfrutar los beneficios de tu rango. Los que disfrutaban de privilegios sin ninguna cualificación eran completamente inútiles. Tendremos una larga relación por delante. Sea lo que sea, todos ustedes son novatos que pasaron la academia. Si tienen alguna queja, como ese cerdo de antes, exprésenme su enojo en cualquier momento. Aceptaré personalmente cualquier desafío. Chasqueé los dedos, liberando las restricciones sobre ellos. La mezcla de ruido de los liberados y los desenfrenados llenó el auditorio, pero aquellos que recuperaron su libertad no me confrontaron. Más precisamente, no pudieron hacerlo. No tenían aspiraciones de ser héroes y valoraban el honor familiar por encima de todo. Incluso si los enfadaba, no se atreverían a desafiarme. ¿Por qué? Porque yo era Chugenarts. Además, ya habían presenciado la humillación del estudiante de la familia Lampit. Al ver la clara diferencia entre nosotros, consideraron una tontería enfrentarse a mí. No se equivoquen pensando que son especiales. Actualmente, su valor no es más que el de la comida. Desvié la mirada y observé alrededor. Entre el caos, había una persona que destacaba por estar particularmente callada. En un auditorio donde innumerables espectadores charlaban ruidosamente sus pensamientos, un hombre estaba de pie como si se hubiera convertido en piedra. Aunque el orbe púrpura no flotaba, parecía estar sofocado como si estuviera bajo algún tipo de control. Una estudiante de cabello rojo cercana lo sacudió, pero él no se movió. Era natural, ya que una maldición particularmente fuerte fue colocada solo sobre él. Desestimé la escena que llamó mi atención y usé una frase mágica para someter el caos al silencio. Asterisco, 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 ¿qué está pasando? A pesar de que el inolvidable discurso del orador principal había terminado y la ceremonia de ingreso continuaba, nada podía entrar en la mente de Liam. Intentó calmarse con una expresión ahora fría, pero su cuerpo no seguía fácilmente sus pensamientos. Vargan ha reconocido mi existencia. Además, dio el discurso que, originalmente se suponía que debía dar el protagonista. El desarrollo ha cambiado, respecto al original. ¿Por qué? Y eso no es todo. Piénsalo bien. En su discurso, criticó duramente a aquellos que no mostraban logros notables en comparación con su origen, llamándolos gusanos. Aunque el discurso en sí era lo suficientemente agresivo como para ser absurdo, lo que importaba ahora no era la superficie sino el contenido. Dejó maldiciones y marcas en aquellos a quienes señaló, y al evaluar la situación, estaba claro que esto se hizo solo a los nobles, excluyendo a los plebeyos, ya que Emily tampoco fue afectada. Sin embargo, a pesar de ser un plebeyo, estaba maldito hasta el punto de quedar inmovilizado. Mientras la cosa púrpura no flotaba, podía estar seguro. Un error. ¿Podría ser que lo maldijera por error? No, definitivamente no. En el último momento, lo miró. Se burló al verlo incapaz de moverse debido a la maldición. Sí, esto era como si, él ya conoce mi habilidad y se está burlando de mí por no manejarla correctamente. ¿Qué podrían significar sus acciones? ¿Estaba relacionado con el cambio en la historia? Numerosas posibilidades pasaron por su mente. Desde que lo poseyó, se había movido con cautela para evitar desencadenar efectos mariposa significativos. ¿Podría ser que hubiera oído algo sobre él? Si no, que estaba el desarrollo de este mundo novelístico originalmente destinado a fluir en una dirección diferente. O podría ser, aunque poco probable, que Vargan también fuera un poseedor como él. Era demasiado pronto para sacar conclusiones. Pensar que la historia se desviaría tanto del camino fluido. Empezó a surgir la preocupación sobre si podría continuar con la historia de manera estable a partir de ahora. Liam, ¿me estás escuchando? Liam, la voz de Emily, que había estado resonando en sus oídos como un tínites, de repente se aclaró y devolvió los sentidos de Liam del aturdimiento. Al mirar a Emily con las pupilas dilatadas, Liam se dio cuenta de que había estado sumido en sus pensamientos y respiró lentamente, mostrando una leve sonrisa. Pero quien estaba urgente en ese momento no era Liam, sino Emily. Ella. Liam, ¿qué debo hacer? Mira esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Antes de que Liam pudiera terminar su pregunta, Emily le entregó un papel tembloroso, con la voz ligeramente entrecortada como si estuviera a punto de llorar. Era la primera vez que ella estaba tan desesperada. ¿En qué estabas pensando? Ya salieron las asignaciones de clase y grupo. En serio, es algo muy importante. Las asignaciones de clase y grupo se basaban en las puntuaciones de ingreso, excepto para los 10 mejores estudiantes, quienes podían elegir a un miembro del grupo cada uno. Como los individuos no podían ajustarse a esto, Liam también consideró la posibilidad de estar en un grupo diferente o incluso en una clase distinta a la de Emily. Ella debe saber ese hecho también. Entonces, ¿por qué estaba reaccionando? Así que, la mirada de Liam se desplazó hacia lo que Emily sostenía. Lo que vio fue una realidad difícil de aceptar para él. Que Emily estuviera en un grupo diferente al suyo era algo que había considerado naturalmente. Sin embargo, Emily, tú, Liam, que yo. Resultado de la asignación de la clase 1. Grupo 1. Vargan Troa Chugenarts. Alicia, Serena, Emily.
Fin Troatoilen. Yo, terminé en el mismo grupo que el mejor estudiante, esa persona, llamada Bargan.